en ese día, en esa Día de la Madre, también es una fecha bastante complicada. En las vacaciones de los niños también es una fecha complicada. Así que vamos a conversar hoy. Tenemos, bueno, casi 2 horas para poder conversar sobre estas últimas modificaciones que se han venido dando. Es más, ustedes me imagino que hace unos días han despertado con esta noticia también dos nuevos cambios que se han dado a partir de las reglas procesales, sobre todo en el proceso de familia. La implementación de la oralidad, que es algo que ya lo veníamos trabajando, pero ha dejado ya una modificación expresa en el código. Hay argumentos a favor, hay argumentos en contra. Algunos dicen, doctora, pero realmente es una regla que va a fomentar o es una regla más bien que va a dividir. Algunos jueces que todavía no tienen esta implementación materializada de la oralidad, que puede ser que se generen ciertas situaciones de que en un juzgado sí, en otro no, en un juzgado actúan de manera inmediata, en otro juzgado no. Y recordemos que los juzgados de violencia son juzgados de familia. Entonces, esta última modificatoria del Código Civil a partir de esta regla, que casi casi es una regla procesal, prácticamente está muy bien. Shirley es un juzgado, no deja de ser un juzgado de familia. Y por eso que los abogados cuando llegan, estamos más o menos ya dando líneas generales mientras que se van conectando, que iniciamos la clase, no se preocupen. Cuando los abogados penalistas que consideran que el ámbito que van a trabajar es lograr acreditar algo en audiencia, es que sufren en la audiencia. Porque nosotros no buscamos acreditación en la audiencia, nosotros trabajamos con el indicio razonable. La regla es diferente, ¿correcto? Por eso que la carga probatoria de la parte denunciada es bastante complicada en ese momento porque tiene que él presentar un medio probatorio contundente para derrotar. Y es muy poco el plazo, doctora, para poder conseguir el medio probatorio para que mi patrocinado salga libre de esta medida de protección. Decimos libre entre comillas, ¿no? Porque recordemos que nosotros no vemos ámbito de sanción, solo protección. Es decir, un juez de familia puede ordenar que vaya a la cárcel o que se le detenga en flagrancia. Nosotros no podemos hacer eso, ¿correcto? Nosotros solamente dictamos medidas de protección. Se ha estipulado que existen dos órganos o dos ámbitos en estos espacios de la ley 3364, el ámbito de protección y el ámbito de sanción. Nosotros seguimos siendo jueces de familia. Por eso es que cuando el abogado penalista llega y trata de establecer ciertas situaciones de acreditación, entonces se debilita un poco ese argumento porque nosotros no buscamos acreditación. Es más, exige que la parte denunciante demuestre situaciones adicionales a su declaración. Dice, doctora, la parte denunciante solo tiene declaración. ¿Por qué no demuestra tal cosa? No tiene audios, no tiene lesiones visibles, eh, algo que demuestre, ¿correcto? Vamos a ver hasta qué punto realmente la parte denunciante solo le va a servir su declaración. Puede darse algunos casos, claro, pero no en la mayoría. La tendencia ahora es a que se establezcan los contextos, por eso que es la importancia de la etapa estelar. ¿Cuál es la etapa estelar? La audiencia. En la audiencia tienes ese momento para convencer al juez realmente de cómo habrían suscitado dichos hechos y analizar los contextos. Por ejemplo, te voy a enseñar el día de hoy a identificar, si es que tú eres abogado de la parte denunciante, la vulnerabilidad en la víctima y si tú eres abogado de la parte denunciada, vas a tener que derrotar la peligrosidad del denunciado. No te vayas a atacar la vulnerabilidad de la víctima porque a veces empiezan a cuestionar, doctora, es falso, ella ha hecho lo mismo con sus exparejas, ella tiene un hijo de una pareja y tiene otro hijo de otra pareja, doctora, realmente ella me engañaba, yo por eso siempre establecía que el celular yo tenga la contraseña, entre otras situaciones justificatorias. Eso realmente perjudica porque no estamos hablando de la situación personal o las condiciones que pueda realizar, en este caso, la víctima o la denunciante, por decirlo así, sino lo que tú tienes que tratar de probar en ese espacio probatorio, en esa actuación inmediata, que es muy pronto, imaginemos, nos dicen 24 horas incluso para convocar una audiencia, es bastante corto. ¿No se está respetando ese plazo? No, a nivel nacional, incluso cuando no identificamos riesgos severos, se está programando a 15 días, a 10 días, para esperar una notificación válida, para esperar que esta persona también se pueda agenciar de algún otro medio probatorio, que se tenga a la mano los informes del equipo multidisciplinario o interdisciplinario, dependiendo, SEN interdisciplinario
eh, sistema judicial multidisciplinario. Entonces, es importante darle el tiempo necesario para que podamos en una audiencia enriquecernos de la actuación de los medios probatorios. Tienes tiempo de traer a tus testigos, capturas de WhatsApp, capturas de pantalla, audios. Doctora, pero no he hecho la transcripción del audio, no he hecho la transcripción del video. Señores, recuerden que flexibilizamos reglas. La idea es que tú lo tengas. Doctora, lo tengo aquí en la mano, justo acaba de llegarme, ya en ese momento con la cámara lo podré visualizar, le correré traslado a la otra parte en ese momento para que visualice la continuidad del video, le diré si es que esa persona se reconoce en el video. Entonces, flexibilizamos un poco las reglas para, se está jugando en un espacio tan pequeño el tema de si es que hay indicio razonable o no de la denuncia. Así que hay que hacer esa situación. Diego nos dice, doctora, pero tampoco se están respetando en dar las medidas de protección para los agraviados. ¿A qué te refieres, Diego? Si puedes precisar tu pregunta. Recuerda que no es que tengo que respetar el dar. Ah, en moderados, me dices. En moderados, qué es lo que nos preguntas de los moderados? ¿Quieres que los moderados no se convoque a audiencia? ¿Ese es tu pedido o eso es tu duda? Recuerda que para cada tipo de riesgo hay una regla y que nosotros con la ley 31715 estamos obligados a convocar en todo tipo de riesgo y que el riesgo no necesariamente es el que dice la ficha de evaluación de riesgo. Es una ficha inicial. Tú puedes luego, durante el desarrollo del proceso, establecer un riesgo diferente, ¿correcto? No necesariamente. Así que es importante tomar en cuenta eso. El caso de los moderados o de los leves, estoy obligada a convocar. Solo en el caso del riesgo severo puedo establecer una posibilidad de evaluar no realizar audiencia porque tal vez es muy extremo. Sin embargo, hoy vamos a conversar con ustedes que incluso en los riesgos severos es necesaria la audiencia. ¿Qué pasa si me establece un riesgo severo porque la persona golpeó físicamente, ejerció golpes, ejerció agresiones físicas y psicológicas? Estamos ante un riesgo severo, incluso ha habido ahorcamiento o alguna situación muy fuerte. Ya. Pero ¿qué pasa si yo analizo la demanda o la denuncia, perdón, y establezco que aquí, imaginemos, Shirley, que se ha puesto a nivel policial, que es un riesgo severo, como tú me dices, pero puede ser que cuando yo empiece a tener una comunicación asertiva con la víctima o analiza los medios probatorios, ¿qué tal si se anexan dos certificados médicos o el reconocimiento médico legal de denunciante y de denunciado? Y por ahí el del denunciado que fue detenido en flagrancia, veo que también tiene vías de incapacidad. Ya me tiene que hacer una sospecha de que por más que Shirley la ficha diga severo, hay un certificado médico en el que el denunciado también tiene vías de incapacidad. Qué raro, ¿no? Se supone que ella es la que ha sido golpeada, entonces, ¿por qué él también aparece con golpes? Puede ser una situación en la que se genere la posibilidad de que ha habido agresiones mutuas. Entonces, ahí, por más que la ficha de valoración diga severo, ¿debo o no debo convocar audiencia para dilucidar realmente qué es lo que pasó? O que se genere un indicio razonable mayor. Muchas veces ustedes pueden alegar ese punto. Doctora, usted ha prescindido de la audiencia, pero ha justificado la prescindencia porque establece un riesgo severo. Pero vamos a ver si es que realmente la actuación que se ha hecho en ese caso corresponde a un riesgo severo o no. El riesgo severo no lo va a determinar el efectivo policial, el riesgo severo no lo va a determinar, o el moderado leve, el equipo multidisciplinario. El riesgo severo que va a conllevar al dictado de las medidas de protección o el riesgo moderado que va a llevar al dictado de las medidas de protección o el riesgo leve que va a llegar a las medidas de protección tiene que ser identificado a partir del análisis conjunto. Una cosa es el riesgo inicial y otra cosa es el riesgo con el que voy a dictar una medida. Y si también no paso el primer filtro, que es que los sujetos sobre los que se han realizado esos supuestos hechos de violencia no son sujetos de protección, ni siquiera tengo que analizar riesgos. Es decir, el efectivo policial le llenó riesgo, ficha de valoración de riesgo, pero son sujetos que no pasan el tamiz de protección. Doctor, hay personas que pueden ser excluidas del sistema de la ley 3364, claro, y no por la persona en sí, sino por la condición que se podría generar o porque no existe relación de familiaridad, claro que sí. A ver, Shirley dice, doctora, le pone en riesgo severo en un caso de tocamientos indebidos. Recuerda que lo que es violencia sexual es como un subsistema aparte. Todo lo que tenga que ver, Shirley, con
violencia sexual, dentro de la gama de la violencia sexual está tocamientos indebidos, difusión de imágenes pornográficas, el ciberbullying incluso, el ciberacoso que ahora incluso se quiere incorporar como una nueva, como un nuevo tipo dentro de la ley 3334. Recuerden ustedes que nosotros tenemos solo cuatro tipos: física, psicológica, sexual y, ¿cuál es la otra? Patrimonial o económica. Pero se quiere incorporar con un proyecto de ley que el ciberacoso sea incorporado a estos cuatro tipos. Es decir, ya no vamos a tener cuatro, sino vamos a tener cinco tipos, ¿correcto? Esa es la propuesta. Sin embargo, todavía esa propuesta no ha sido aprobada. Criterios a favor y criterios en contra, ¿correcto? Hay criterios a favor y criterios en contra. ¿Cuál es el criterio en contra de que se incorpore como tipo de violencia el ciberacoso, por ejemplo? Un criterio en contra es de que el ciberacoso podría estar asociado a una violencia psicológica. Claro que sí. Entonces, si ya tenemos la violencia psicológica, ¿por qué irnos por el ciberacoso? Adicional a eso, el ciberacoso en el ámbito penal tiene un tipo penal específico. Entonces, en el ámbito de sanción, con la modalidad ejercida de ciberacoso, puedes tú solicitar en el ámbito de sanción un tipo penal específico con una pena específica para eso que te va a ser mucho más útil en el ámbito de sanción si es lo que tú realmente buscas. ¿Correcto? Ahora, dentro de esos cuatro tipos que tienes tú, tenemos también la violencia económico-patrimonial. Pregunta para ustedes, ¿la violencia económico-patrimonial tiene tipo penal? Porque eso es ámbito de protección, pero tiene, dentro de este marco de sanción, ¿tiene una sanción penal como tal? ¿Cuál es la sanción de la violencia económica o patrimonial, según ustedes? A ver, lo encontramos en el código como que está regulada. ¿Será la omisión a la asistencia familiar una violencia económico o patrimonial? Nos pregunta Stephanie. ¿Puede ser considerada la omisión a la asistencia familiar un tipo de violencia económico o patrimonial? Señores, recordemos que, como les había dicho, hoy vamos a ver aquí en la diapositiva, tenemos dos ámbitos, el ámbito de protección y el ámbito de sanción. Dentro del ámbito de protección, tú ya tienes tus cuatro tipos: física, psicológica, sexual y económica patrimonial. Dentro del ámbito de sanción, no tienes el tipo penal de violencia económica. La omisión a la asistencia familiar es un tipo penal específico. Tú no puedes aplicar las figuras analógicamente, ni tampoco subsumir, en este caso, esa conducta de la violencia económica a la omisión. ¿Por qué? Porque la omisión a la asistencia familiar en su tipo penal te exige que una notificación de un proceso judicial iniciado, y eso significaría que tú a la violencia económica solamente la restrinjas a que tengas que existir un proceso en paz letrado, que exista una sentencia, que exista luego una liquidación, que esa liquidación esté válidamente notificada, que luego la fiscalía haya iniciado la omisión a la asistencia como tal, y que luego de eso ya puede insertarse el ámbito penal. ¿Lo tienes claro ahora? Entonces, no tenemos un tipo penal de violencia económica, ¿correcto? No tenemos. Ahora, doctora, yo he visto que el Congreso ha planteado otro proyecto. Recuerden que estamos con un hiperactivismo congresal o un hiperactivismo legislativo que propone que la violencia económica o patrimonial sea incorporada específicamente por también que incorpore a aquellos deudores alimentarios que se atrasan en las cuotas. ¿A qué se refiere con ese atraso? Se refiere a que exista un proceso judicial. Recuerda que la violencia económica, tal y cual como se interpreta ahora, no necesariamente está referida a los hechos judicializados. Es más, lo que ya ha sido judicializado a nivel de paz letrado, muchas veces, como ya existe ese proceso, más bien lo que se pide es que se incentive ese proceso, que se active ese proceso a través de una tutela diferenciada por la identificación de una víctima de violencia. Milagro Fernández, ¿quiere alzar la mano? No hay ningún problema, estamos en este espacio clarificando algunas dudas. Bien, si deseas intervenir, Milagros, no hay ningún problema. Milagros alzó la mano, si no, no hay ningún problema, seguimos con la clase. Más bien, me indica aquí Galip, me Doctora, muy dice, buenas noches. ¿cómo estás, Milagros? Buenas noches, adelante Eh, con tu pregunta. bueno, un gusto de participar de esta ponencia, doctora. Tenía ahí una duda respecto a lo que está mencionando usted sobre la violencia patrimonial. Doctora, ¿será que el tema de apropiación ilícita y lo que es turbación a la posesión o despojo
de la propiedad podría tener algo que ver con lo que es la violencia patrimonial o no tiene nada que ver, porque yo entiendo que si se concede medida de protección en base a lo que es violencia patrimonial, es por un tema de urgencia, pero si no se ve la urgencia, yo he visto que deriva muchas veces ese tipo de hechos por apropiación Al juzgado civil. ilícita y turbación. No, a la fiscalía. Pero, a ver, hay que tener claridad de algo. Por ejemplo, el tema de las medidas de protección a veces pueden ser mal utilizadas, como por ejemplo, yo quiero tener o lograr la tenencia de mi hijo, que es un tema estrictamente civil. Puedo ir al ámbito de protección, que es una vía urgente, para pedir la tenencia, teniendo su vía ordinaria, que es el juez de familia, pero el juzgado ordinario de la tenencia, que tiene su plazo para su medida cautelar, que son 30 días, y que tendría que ser sometida a evaluaciones psicológicas. Esto es una pregunta que se hizo en un pleno. El pleno lo he consignado incluso acá en la diapositiva, lo vamos a ubicar. En este pleno, miren, pleno jurisdiccional que el 2 y el 3 de diciembre se empezaron a cuestionar. ¿Podemos activar el proceso de violencia teniendo una vía ordinaria para el tema de tenencia? Ahí está claramente, por mayoría se indicó que sí. Ahora, otro punto, cuando en audiencia o cuando en el expediente indican temas de terrenos, son familia, no hay una división de terrenos específica y conviven varios hermanos dentro de ese terreno. Y ese terreno cada uno ha hecho sus casitas o sus espacios o una ocupación que han hecho dentro de ese terreno, pero todavía no hay una sentencia que determine a quién le corresponde o cuánto es lo que les corresponde de esa masa hereditaria a cada uno de ellos. No han hecho ningún trámite. Entonces, como no han hecho ningún trámite o tal vez ya lo iniciaron, pero esos procesos demoran mucho, los conflictos familiares empiezan a surgir. Puedo pedir, por ejemplo, si somos dentro de un terreno amplio, 3 hermanos, pedir una orden de alejamiento para uno de ellos porque indico que yo he sido víctima de violencia por parte de mi hermano y que no se me acerque en 500 metros o 200 metros cuando el espacio en el que incluso en la demanda o en la denuncia se indica que son espacios contiguos y que incluso no están demarcados. Eso sería utilizar la herramienta de protección para definir un tema de naturaleza civil, ¿correcto? Entonces, ¿yo puedo como juez de familia determinar un tema civil estrictamente? No. Entonces, no podría ser, doctora, pero ha ingresado a mi casa, a lo que yo considero mi casa, ha roto la puerta, ha roto las esteras, se ha apropiado de mi refrigeradora, de mis cosas, porque quiere que me vaya, o incluso rompe las cosas, o bota basura en la puerta de mi casa, porque quiere constantemente que yo me retire de ese espacio. Lo que podrían dictarse son medidas de protección, claro, si identifico vulnerabilidad en la víctima. No todos los casos van a pasar protección. ¿Qué es lo que me obligaría a mí a dictar una medida, por ejemplo, por más que sea de por medio de un tema civil, pero teniendo en cuenta qué tipo de medida voy a dictar? Porque no voy a dictar prohibición de acercamiento cuando es suficiente la prohibición de no volver a ejercer violencia, porque la prohibición de acercamiento, cuando estamos en una misma zona, incluso hay personas que viven dentro de la misma casa por el déficit habitacional, por el tema de que no todos pueden acceder a una sola vivienda, que puede ser que sea la casa de la abuelita y la casa de la abuelita le ha dado un piso a uno, un piso a otro, o dentro del mismo piso le ha dado un pedacito, otro pedacito, puede darse. Entonces, si yo dicto en esos casos alejamiento, sería una medida desproporcional, más si es que es un primer evento. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta, todavía no estamos en esa parte, pero es analizar vulnerabilidad de víctima y peligrosidad del denunciado. Diferente hubiese sido en el que me dices, doctora, acá ya es un tercer evento, ya estamos en una desobediencia a la autoridad, ha sido válidamente notificado, sigue incumpliendo y podemos activar. Ahora, cuando tú me dices, doctora, ¿qué es realmente una violencia económico-patrimonial? Solamente es el hecho de que me niego a prestar alimentos a mi hijo o a la persona que es mi conviviente, no necesariamente. Puede también incluirse alguna perturbación también dentro de sus bienes materiales, como por ejemplo, una pareja que coge tu equipo celular y que tiene o siente celos o que quiere tener la información de tu equipo celular y rompe tu equipo celular, aparte de las agresiones verbales,
ejerce también agresiones y recae esa violencia también sobre los objetos, que puede estar dentro de lo que tú consideras tu vivienda. Ese tipo de romperte el espejo, romperte la computadora, romperte cosas dentro de la casa, también puede ser violencia económico-patrimonial. Pero recuerda que esa violencia económica y patrimonial tienes que asociarla a una violencia psicológica. ¿Por qué, doctora? Porque si tú lo asocias a la violencia económica, es decir, cuando tú denuncias, dice, señor, me ha insultado, me ha dicho frases que me ha denigrado mi condición de mujer, pero adicional a eso ha roto mi celular, o se ha llevado mi celular, o se ha llevado mis cosas, ha llevado todas las cosas que teníamos para el hogar, se lo ha llevado todo, ha venido un camión y me ha dejado sin nada, me ha despojado de todo. Entonces, eso podría constituir una violencia económica asociada a una violencia psicológica, e incluso si te golpeó porque tú quisiste proteger tus enseres, también una agresión física. ¿Por qué te sirve eso? Te sirve porque cuando vayas al ámbito de sanción, recuerda que lo que busca cada ámbito es diferente. En el de protección busco proteger que vuelva a suceder esa situación de puesta en peligro, y en el de sanción busco ya sancionar sobre el hecho. Y la sanción penal como tal no va a ir y no va a recaer en una violencia económico-patrimonial, pero sí puede recaer en la violencia psicológica porque el tipo penal tiene la redacción para la violencia psicológica, y si es que hubo lesiones, necesitamos un reconocimiento médico legal en el ámbito de sanción para determinar el tipo de delito que se hubiese cometido según ya sea lesión leve, lesión grave o tipo base. Entonces, los requerimientos o lo que tú requieres en el ámbito de sanción es totalmente diferente a lo que tú requieres en el ámbito de protección, ¿correcto? Son situaciones diferentes, son medios probatorios y exigencias de medios probatorios diferentes. Por eso hoy vamos a aprender a establecer el ámbito de protección y el ámbito de sanción. Finalidades diferentes, ámbitos paralelos, no depende uno del otro, no está condicionado a que primero haga el protección y luego pase a la sanción. Muchos se equivocan y me dicen, doctora, como esto ya quedó aquí con las medidas de protección, el señor, mi patrocinado, ha dicho que va a cumplir, doctora, ya no va a pasar a penal, ¿verdad? No funciona así. Recuerden que los ámbitos se activan al mismo tiempo. Entonces no va a depender de la juez de familia, sino que el efectivo policial que recepcionó la denuncia de manera inmediata activó los dos ámbitos. Lo envió al ámbito de protección y lo envió al mismo tiempo al ámbito de sanción. Se activan al mismo tiempo. Muy bien. A ver, ¿qué más nos han preguntado por acá? Uy, doctora, buenas noches. Entiendo que no hay desistimiento, pero ¿cómo proceder cuando la víctima de violencia física y psicológica ya no desea? Recuerda, Gustavo, que también vamos a tener que identificar claramente los dos ámbitos. ¿De qué me sirve que se desista en el ámbito de protección y de qué me sirve que exista ese desistimiento, incluso un desistimiento que conlleve a que no se presente ninguna actuación que pide la Fiscalía en el ámbito de sanción? Cada uno tiene un efecto, correcto. Hoy lo vamos a analizar aquí. Quiero poner la diapositiva de los ámbitos para que usted lo tenga claro. Aquí está, miren, vamos a ponerlo en grande. Aquí están los ámbitos de protección. Por un lado, lo que está en verde, señores, para que usted lo tenga claro, tenemos el ámbito de protección, lo que está en verde. Y lo que está en naranja es el ámbito de sanción. Cuando existe el día de hoy, ayer o mañana un evento de violencia, el que usted crea agresión física, agresión psicológica, agresión económico, bueno, en este caso una violencia económico-patrimonial o una agresión sexual o de naturaleza sexual, porque recuerda que la violencia sexual realmente tiene todo un abanico de posibilidades de violencia sexual, no es solamente el acceso carnal no permitido, no podemos limitarlo a eso. Pero se activan inmediatamente los dos ámbitos de protección, miren ustedes. Los dos ámbitos, perdón. Tenemos el ámbito de protección con verdecito y el ámbito de sanción con naranja. Cuando activamos el ámbito de protección, lo que buscamos en ese ámbito son las medidas de protección. ¿Qué juez lo va a emitir? El juez de familia de la subespecialidad de violencia. En cambio, en naranja, actuará fiscalía y luego, si es que acusa, va a pasar al juez penal. Correcto. Pero, doctora, puede ser que la víctima que quiere continuar dentro del ciclo de violencia, la víctima que vio que a su pareja, o no necesariamente a su pareja, a su papá, a su hermano, a su tío, o a cualquier persona que haya denunciado, se lo han llevado a la comisaría detenido en flagrancia.
Y en ese tiempo de flagrancia piensa que eso va a ser por siempre y dice, no, ya lo perdoné, ya no quiero continuar con la denuncia, no tengo dinero para ir al reconocimiento médico legal, no quiero, no tengo con quién dejar a mis hijos. Son pretextos muy conocidos o argumentos que constantemente utiliza la víctima, ¿no? Y si yo no tengo tiempo para eso, etc, etc. Correcto. Esa actitud, sin necesidad que exista un desistimiento escrito, Gustavo, porque recuerda que en el ámbito de protección no puede dejarse constancia de un desistimiento, sino de la actitud de la víctima. Pero en el ámbito de sanción, esa actitud tiene otro efecto, y ahora te comento. En protección para nosotros, el hecho de que, por ejemplo, en un caso, el serenazgo estaba haciendo su ronda constante por la calle y identifica una pareja que está o se está dando hechos de violencia. Una mujer que está siendo golpeada por su pareja. Lo detienen, los llevan a los dos a la comisaría, lo detienen en flagrancia, se queda en la carceleta, pero la víctima y dice, yo no voy a denunciar, él es mi pareja, ya me ha pedido perdón, lo que pasa es que yo le había contestado mal y por eso nos hemos agarrado a golpear, cualquier pretexto. Pero yo no quiero firmar ningún documento, es más, yo no voy a llenar nada porque yo me voy con mi pareja, es más, sáquelo mi pareja de la carceleta. Esa actitud de la víctima, lo que tenemos que hacer, o de la posible víctima, es identificar que posiblemente se encuentra dentro de un contexto de violencia y que por eso no quiere alejarse. Uno, condición de mujer. Dos, puede ser que sea madre, que tenga más de un hijo con él, o tenga un hijo de un primer compromiso, un hijo de un segundo compromiso, y tiene miedo a fallar por una tercera vez o por una segunda vez una relación de pareja. Entonces, el hecho de querer salvar esa relación, o otra cosa podría ser la dependencia económica, la subordinación, lo que podríamos analizar dentro de una relación de pareja, claramente en el que existen roles y estereotipos marcados. Entonces, esa posibilidad de retroceso de la denuncia de la víctima, de que no quiere denunciar, no quiere pasar los exámenes, en protección, o sea, el juez de familia lo evalúa diferente al ámbito de sanción. Porque en protección lo que analizamos nosotros es, ella es una víctima que no quiere salir del ciclo. Ella es una víctima que por su dependencia económica, que por su dependencia emocional, ¿y cómo sustento eso? No es que yo sea una pitonisa y pueda saber, sino que se anexa los informes, puedo pedir una visita domiciliaria del Centro de Emergencia Mujer, en qué condiciones están viviendo sus hijos, si a ellos se los encontró libando licor en un bar o afuera en la calle, en un bar, eran las 3 de la mañana, y los hijos en qué situación se quedaron, con la abuelita, o se quedaron solos, se quedaron echados llave en la casa, están expuestos al peligro, ellos llegan ebrios, es una situación que pasa siempre. Eso tiene que activar la prevención, el Centro de Emergencia Mujer o la de MUNA o cualquier organismo que pueda apoyar en esta instancia. Entonces, ¿qué hacemos? Remitimos también los actuados paralelo a que fijamos fecha de audiencia para que se realice este informe o visita domiciliaria. En el caso que se puede evidenciar que los niños están en correcto estado de salud, que tal vez ha sido un hecho aislado, que los vecinos o algún otro integrante o entorno familiar nos pueda dar fe que los niños se encuentran bien, porque recuerda que los niños son víctimas indirectas muchas veces. Entonces, todo eso podría llevarme a establecer un ciclo de violencia en la víctima. Perfecto. Pero en sanción, el que ella no vaya a pasar reconocimiento médico legal, por más que el policía haya visto que la golpeó o que la arrastró por el suelo, si ella no pasa reconocimiento médico legal, ¿qué tipo penal le voy a poder, como fiscal, iniciar la acción penal? ¿Cómo qué? ¿Puedo saber si hay lesión leve, lesión grave, tipo base? No puedo. Entonces, el hecho de que la víctima no quiera acudir ya sí afecta el proceso de sanción. El proceso de sanción se ve debilitado porque el fiscal no va a tener las herramientas. Ahora, doctora, también hay violencia psicológica. Lo hemos encontrado que le gritaba, le insultaba. Perfecto. No ha ido al reconocimiento. Tiene cita para el Instituto de Medicina Legal. Perdón, el instituto, sí, bueno, que hacen la evaluación psicológica para la pericia psicológica. No acudió a la cita. Recuerda que en la pericia psicológica tienes que tener más de, creo que hay 4 sesiones, dependiendo de lo que el médico legista te puede indicar, en este caso el perito psicólogo. No acude. Si no tienes la pericia, también tu acusación está debilitada. Adicional a eso, doctora, el Centro de Emergencia Mujer, cuyos informes tú ya sabes que valen lo mismo, tienen el mismo valor que la pericia a nivel penal,
Entonces, en el ámbito de sanción, tampoco la víctima ha querido, ha rehusado, ha rechazado el acompañamiento del centro de emergencia mujer. ¿Tiene una incidencia en el ámbito de sanción? Claro que sí. No hay forma. Esa denuncia, normalmente, cuando el fiscal ya no tiene más herramientas, ¿qué hace? Lo archiva. Pero, como esto ha demorado un poquito más, recuerda que en el ámbito verde, tú ya tienes tu medida, tal vez ya te convocó a audiencia, tal vez el señor, mientras que estaba en la carceleta, yo lo cité a audiencia, se conectó desde la carceleta, ya le dicté sus medidas de protección a su pareja, por más que ella no quiere continuar, yo igual he dictado medidas porque he encontrado el indicio razonable, están los testigos, están las cámaras de seguridad, no tengo RML, no tengo pericia, pero tengo el indicio razonable que hay violencia y que hay ciclo de violencia. Doctora, ¿qué va a pasar con las medidas? El señor, ya que archivaron el caso y se asustó porque estuvo en la carceleta 2 días, mi patrocinado me ha dicho que ha cambiado su vida, que ahora es un hermano en Cristo, que ahora va a entrar a un curso de solución de conflictos familiares. Yo le creo a mi patrocinado, doctora. Ah, y hasta como la víctima, la abogada, le cree, correcto. Pero puede darse el cambio, los milagros existen. Entonces, ¿cómo convenzo a la jueza de que mi patrocinado es un nuevo ser, que ha vuelto a nacer porque se ha asustado? Y sí pasa eso, señores. El tema de la privación de libertad dentro de flagrancia, en estos casos de la carceleta, que no es lo más adecuado para mí en algunos espacios, porque también es atentar contra en este caso ya casi un derecho humano, es una situación, las carceletas en el país son los peores lugares, creo, en los que podía pasar, así sea una estancia corta, de 24 a 48 horas es lo peor que podría pasarle a un ser humano, pero sí constituye en algunos casos un acto de reflexión profunda a que sabe que si 2 días fueron fatales, imagínense 5, 6, 7 años privado de su libertad. Entonces, sí genera un efecto. ¿Qué pasa con estas personas que sí internalizaron y que incluso le han pedido el perdón a la víctima? Porque pasa, en audiencia, y más, en audiencia llegan de la mano. Doctora, están conectados dentro del mismo celular. Pasa. Yo no puedo prohibir como juez la dinámica familiar o la dinámica emocional. Es decir, la víctima si desea, pese a que la golpeó, regresar con él, con tu patrocinado, yo podría dictar un albergaje a la víctima, es decir, albergarla, retirarla, separarla a ella del ciclo que ella quiere estar. No puedo. La única medida de protección que necesita consulta previa de la víctima y autorización de la víctima es albergaje. ¿Por qué? Porque albergar o ingresarla a un albergue prácticamente es privarla de ese espacio que ella quiere estar dentro de cerca a su pareja, así sea su pareja violenta. Entonces tiene que haber una autorización de la víctima para albergaje, ¿correcto? Y si ella quiere seguir en el ciclo y si ella le cree, entonces lo que tengo que hacer es evaluar la vigencia de la medida de protección. Como por ejemplo, recordemos, y ahora voy con las respuestas, con las preguntas. Este cuadrito a ustedes les va a servir mucho porque está bien clarito qué es lo que va a pasar cuando tienes una medida de protección dentro del ámbito de protección y su vigencia respecto del ámbito de sanción. En el ámbito de sanción, señores, así se archive ese caso por falta de medio probatorio, o así, en este caso el fiscal, tú vas a ir corriendo con tu patrocinado y vas a decir, señor, ya se archivó, vamos, y como la doctora había dictado retiro del hogar por el riesgo severo que se había identificado, vas a regresar hoy en la noche a tu casa, porque porque el fiscal ha dicho que se archiva. ¿Es correcto eso? ¿Puedes regresar el mismo día del archivo a tu casa? Tocar la puerta, incluso sacas tu llave que la tenías guardadita, al fin se hizo justicia, tú estás entrando a tu casa. Tú entrando a tu casa, tú violándome una medida de protección, incumpliéndome una medida de protección. Pero doctora, si el fiscal lo ha archivado, ¿en qué parte he cometido desobediencia a la autoridad? ¿Cuánto de pena mayor de 5 años de pena privativa de libertad? Puedo pedir hasta prisión preventiva. Pero, ¿qué ha pasado en este caso? Lo que está en naranja no obliga a lo que está en verde. Somos jueces autónomos, son vías paralelas. Lo que va a hacer el juez de naranja no tiene, o el fiscal, que es el ámbito naranja, que obligarme a mí a dejarla sin efecto. Lo que tienes que hacer, y este es el primer tip para tu patrocinado, que ya tiene medidas de protección, lo primero que tienes que hacer es, una vez que tienes el archivo fiscal, pedir al centro de salud mental. Es más, tú ya lo deberías tener, tu as bajo la manga. Preocúpate de que tu patrocinado haya acudido a las terapias. Doctora, pero mi patrocinado es totalmente inocente. ¿Para qué voy a ir a las terapias? Él está, ¿acaso es para los locos?
Él está totalmente sano, cuerdo, ecuánime, doctora. Perfecto. Pero que el centro de salud mental me diga que él ha cumplido con mi decisión. ¿Cuál fue mi decisión en la medida de protección? Que vaya a esa bendita terapia. Sí. Y si él, con su archivo de la fiscalía, más su terapia, que ha sido un buen niño y me ha ido a la terapia, ha cumplido, me demuestra a mí como juez que ha hecho caso a mi disposición, si no prácticamente ha sido un saludo a la bandera, mi resolución. Entonces, si él me demuestra esas dos cosas, más una entrevista que yo pueda tener con la víctima, en el que ya identifique que no hay un riesgo severo, que no hay un riesgo moderado, que ha bajado la dinámica del riesgo, ha fluctuado y ha bajado el nivel de riesgo, entonces puedo dejar sin efecto, ya sea todas las medidas o algunas de ellas, sobre todo las de prohibiciones de acercamiento, que tienen tanto efecto negativo, sobre todo cuando hay integrantes del grupo familiar, que muchas veces esas medidas, señores, han conllevado a que el conflicto familiar se agudice. Imagínate tú, un denunciado que golpea, pero que tiene hijos con la víctima. Y tú le dices, estás prohibido acercarte. ¿Qué crees que va a pasar? Él se va a desaparecer del sistema, no va a cumplir obligación alimentaria, va a decir, no le puedo ni escribir porque usted me ha dicho que no hay prohibición de comunicación. Entonces yo quería darle el dinero, pero ¿cómo le voy a dar si usted me ha prohibido que me comunique? O sea, el denunciado al final se justifica en la medida o en la prohibición para cumplir sus obligaciones alimentarias o sus obligaciones relacionadas con la afectividad con sus hijos. Entonces, todo eso tiene que evaluarse integralmente, ¿correcto? Bien. Entonces, a nivel naranja, no me va a obligar, pero si tú haz bien tu trabajo y tu asesoramiento, pidiendo al centro de salud mental que te emite el reporte más tu archivo, para mí es prácticamente suficiente, ¿correcto? Con eso te vas a la audiencia y logras retirar algunas medidas, sobre todo las de alto impacto. Eso, señores, es lo que hubiera yo en su momento aconsejado al famoso abogado de John Kelvin, que no hizo eso. Bueno, John Kelvin ya es un caso complicado, ya es un caso para análisis en el tema de violencia, porque él sí ha activado el ámbito penal, es decir, él tiene más de un ingreso, porque la actitud y peligrosidad de esta persona en una relación de pareja es altísima para el sistema de protección, porque ya tiene antecedentes. Y no solo antecedentes con sentencias, sino antecedentes de denuncia. Doctora, en el Perú, ¿el antecedente de denuncia vale o influye para el dictado de medidas de protección? Claro que sí, y aquí lo tienes tú, dentro del parámetro de peligrosidad. Ahorita lo vamos a ver. Ahí está. Eje peligrosidad del denunciado, antecedentes policiales. ¿Dice sentencias condenatorias firmes? No, dice antecedentes policiales. Entonces, el caso de John Kelly tiene varios antecedentes que cualquier persona, en ese caso de él, lastimosamente, que indique que tiene una relación de pareja, que prevé mínimamente que hay una relación de pareja y que ha generado agresiones físicas o agresiones psicológicas, pues el nivel de peligrosidad de una persona que incumple medidas, que tiene antecedentes policiales, que tiene registro de hechos anteriores, entonces prácticamente la balanza se inclina. Recuerda que en este ámbito de protección es muy rápido la evaluación y por eso nos permite hacer un análisis de dos ítems. ¿Cuáles son los dos ítems o ejes? Eje vulnerabilidad y eje peligrosidad. Muy bien. Ever alzó la mano. Vamos a tratar ahora de lo que hemos conversado de esa manera general. Voy a tratar de guiarles un poco en el tema específico, ¿correcto? Bien, a ver, Ever, si quieres hacer una pregunta y luego Madiel Olivares. Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Eh, Dígame. sí, doctora, mire, dos preguntas. Procuro ser lo más resumido. Mire, la primera es, cuando se dictan las medidas de protección, ¿en esta se determina ya la vigencia de las mismas? Esa es una. Y la otra, cuando existe una denuncia por violencia física y psicológica que se ha dado entre hermanos, y lamentablemente entiendo de que tal vez el juez determinó de que no hubo una relación de subordinación, pero sin embargo, la víctima presentó medios probatorios de que era amenazada, de que incluso recibía un manazo, una bofeteada, y el caso lo archivaron. A su criterio, ¿qué pasó, doctora? ¿Por qué No hay archivaron ese caso? archivo, no hay archivo ahí, amigo. Ahí, Pero doctor, lo que tenía que hacer usted es apelar. ¿Lo apeló o no? hay detalle, doctora, que lamentablemente el abogado del CIN no apeló durante esos 5 días que le dieron de plazo.
Ahí es responsabilidad funcional para el abogado del CEN, pero recuerda, Ever, que siempre hay la posibilidad de volver a denunciar. No por ese mismo hecho, sino porque la violencia, si es que tú mismo indicaste que había un contexto, que no es un hecho aislado, que no es que un día llegó y pasó eso, porque normalmente los hechos de violencia entre integrantes del grupo familiar no es que un día amanecí y dije voy a golpearla y la golpeé. No, siempre hay un antecedente. Es por eso que hoy vamos a identificar los contextos. Las preguntas que se le hace dentro de la audiencia, por ejemplo, a la víctima es, con anterioridad, porque ustedes son hermanos, tienen 30 años cada uno, más de 30 años, ¿nunca ha habido conflictos entre ustedes? ¿Ha habido situaciones de algún problema por terrenos, por herencias, por permisos, por la casa, por la abuela, por la mamá, de que quién cuida a la mamá? Yo tengo infinitos casos de hermanos que se pelean porque no quieren cuidar a la mamá ya está enferma o el papá está enfermo, es tu responsabilidad, no es la tuya, a ti te toca de lunes a miércoles, a mí me toca de miércoles a viernes, esa semana él se pasó de hora, él no estuvo a la hora tal, en la semana que él le tocaba, mi mamá se cayó. Señores, eso genera violencia. ¿Por qué? Porque el hermano reclama a la hermana y es algo que se viene dando constantemente. Ya tú no vas a ingresar a la casa, esta es la casa de mi mamá, por tu culpa se enfermó, tú tienes tu nueva pareja y esa pareja le hizo dar cólera a mi mamá que conllevó un derrame, por ende, tú ya no más ingresas. Tú tienes que identificar el contexto. Si no hubo audiencia, estimado, en ese momento, en la audiencia es el momento enriquecedor y a veces se da una posibilidad de no otorgar medidas porque no se deja claro un contexto de violencia. Tienes que establecer un contexto en el que no es un hecho aislado, sino que es una situación en el que incluso se ha venido incrementando. Primero había insultos, luego habían amenazas, luego se dieron algunas situaciones de limitar, de establecer algunas otras conductas, de traer incorporar a otras personas, de no solo agredirme a mí, sino ahora también a mis hijos. Entonces, tienes que establecer un contexto para establecer una situación de violencia familiar o intrafamiliar. Porque el simple hecho de que su DNI dice tu mismo apellido no es un evento necesariamente de violencia, porque incluso podría irse por el lado de las agresiones o las faltas también. Imaginemos que hubo una bofetada y lo derivas al juego de faltas por la bofetada. Es decir, el juez no está negando la bofetada porque incluso hay un reconocimiento médico legal, pero no ha habido contexto de violencia familiar. Entonces, eso es lo que ha podido pasar en tu caso. Y Muy bien, doctora. sí, no Entonces, estás de acuerdo, corresponde una segunda denuncia. pero si es que hay una segunda denuncia, si es que hay un nuevo hecho, pues. Pero si no hay un nuevo hecho, es que fue Claro, de suficiente hecho, sí, para el perfecto. sistema, Claro, claro. porque a veces, como te digo, funciona Sí, muy totalmente de bien, acuerdo. por más que no te emitan la medida como un acto de reprimir que se vuelva a dar el hecho de solo denunciar. Por eso yo en la audiencia siempre le pregunto a la víctima, luego de la denuncia, la pareja o el hermano o el vecino o cualquier persona, si es acoso callejero, ha vuelto a insistir, ha vuelto a querer generar violencia. Muchos me responden, doctora, después de la denuncia ya no. ¿Eso qué influye? ¿Influye en que ya no voy a emitir medida? No, influye en que va a variar el nivel de riesgo. Recuerda que el riesgo es muy dinámico. Entonces, esa información que me da la víctima va a conllevar a que yo no dicte, imagínate que sea una relación de pareja, que ella me dice, ese día me insultó, correcto, pero ella me está pidiendo retiro del hogar de la otra persona. Sin embargo, la otra persona no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes policiales, es un primer evento, ha sido violencia solo psicológica, pero ella ya me pide retiro y me dice que es un riesgo severo. Es más, la ficha de valoración puede venir severo. ¿Con eso es suficiente para que yo ordene el retiro del hogar? Es más, si en la pregunta que le digo después de la denuncia hubo nuevo hecho, ya no hubo nuevo hecho, entonces ya el riesgo no es severo. El riesgo puede haber bajado. Y por eso mis medidas ya no pueden ser las de más alto impacto. Tengo que ir graduando la medida en razón del riesgo. Y eso para ti es un importante fundamento de apelación. Recuerda que tú tienes 3 días para apelar y en la apelación tú puedes tomar en consideración que el juez, sobre todo, apunta al tema del juez o a la falta de motivación del juez. Porque si tú te vas al tema de acreditación de hechos, la posibilidad que en la sala la confirmen es altísima. Pero tú, pidiendo una nulidad, generas más tiempo y a ti te va a servir el tema del tiempo para construir nuevos medios probatorios o que encuentres los medios probatorios. ¿Y cómo logras que una decisión sea anulada por el juez superior? Lo anulas cuando tú identificas que la juez ha dictado, por ejemplo, en un primer punto, una medida que no estaría proporcional ni razonable a los hechos. Doctora, está bien, han tenido una relación de pareja, han tenido un nivel de convivencia, han existido conflictos, no solamente de uno. También yo he insertado medios probatorios, audios donde ella lo insulta, ella lo amenaza, le dice tal cosa, etc. Hay pruebas que ella golpea hasta a mis hijos, etc. Entonces, y que a mí se me ordena el retiro. Entonces,
hay que valorar la situación, ¿correcto? No siempre es solamente de un lado o determinar solamente lo que pide la víctima. Eso no funciona así. Yo entiendo que hay muchos de ustedes que me dicen, doctora, pero eso nos dice usted, pero a nivel judicial no funciona así. Es que pasa que tú no apelas. Si hay una persona que solo copió y pegó las medidas de protección, que hay mucha juez de eso, pues quéjala o apélala y dile, ¿sabe qué? No ha hecho un buen razonamiento, no ha identificado el nivel de vulnerabilidad en la víctima para poder otorgar la medida, no ha identificado el nivel de peligrosidad que representa mi patrocinado no es una persona peligrosa, doctora, mire, no tiene ningún antecedente, no tiene esto, no tiene el otro, es el primer hecho aislado, es más, negamos ese hecho, pero igual, así fuese, es el primer hecho que se ha generado. Entonces, hay que valorar, la jueza no ha valorado eso, se ha quedado solo en que prescinde de audiencia porque la ficha de valoración dice severo y es una ficha que lo ha llenado a nivel policial y que no tenemos ningún otro medio probatorio suficiente para que te tires abajo esa decisión, ¿correcto? Entonces siempre enfocándonos, señores, en el que tenemos que identificar ejes, uno, anota, y dos, criterios. Ejes más criterios puede justificar una decisión en la que incluso apelando le va a ser muy difícil que declares la nulidad de la decisión. Pero si no ha identificado, que es lo que la mayoría de jueces no hace, ejes y criterios, te puedes traer abajo esa decisión. Bien, al siguiente que había levantado, no, yo no tengo el orden de quién levantó primero, no sé si creo que ya levantaron todos ahora sí, pero a ver, vamos a darle la Doctora, posibilidad, ¿ok? doctora, Sí, buenas pueden, noches. Una ¿cómo consulta. estás, Fanny? Dime. Por ejemplo, en una denuncia hacia el maltrato hacia la mujer, entre la denuncia entre pareja, ex enamorados, Ya, por ejemplo, en los medios de las diligencias, por ejemplo, ya se le dio la medida de protección y, por ejemplo, el efectivo policial, ya que actualmente las diligencias lo lleva la Policía Nacional y los junta a los dos, y ya que la víctima decide separarse del agresor y no estar tan frecuentemente en la diligencia como distante, por ejemplo, sin ir la víctima con el abogado y la efectiva policial le dicta ahí en la acta que no quería estar ahí, ¿esa acta se puede dar nulidad? pero ¿para qué vas a dar una nulidad del acta? Tú lo que tienes que No, porque establecer es que con la sola declaración de tu víctima, de tu patrocinada, si es la persona que es tu patrocinada, tú puedes simplemente establecer que hay serias contradicciones. Ahora, uno, se supone que si tu patrocinada ha ido sin ti, la persona no puede firmar algo que considera no es el tenor de lo que se ha dado en esa diligencia. Recuerda que esas diligencias tienen que ser firmadas por las partes. Si ha habido vicios, igual lo harás valer en el ámbito penal, pero en tu ámbito de protección no. Porque en tu ámbito de protección para mí, que me digas que es expareja, que me muestres un WhatsApp en la insistencia de él de continuar una relación, pese a que ya ha establecido un límite de que ya no quiero continuar una relación contigo. Por ejemplo, doctora, tengo los videos que está afuera, en mi casa, el registro de llamadas perdidas. Mire, doctor, en un día 50 llamadas perdidas. Entonces, todos esos otros medios probatorios me van a dar a mí para yo dictarte una medida de protección. Y que si él vuelve a incumplirlo o incumple, como está válidamente notificado, activas el proceso penal. ¿Qué proceso penal se activa después del incumplimiento de una medida de protección? La desobediencia, acá creo que lo tengo, la desobediencia a la autoridad. Quantum de pena, 5 años de pena privativa de libertad, puedes pedir prisión preventiva, lo haces mucho más cortito el tema, ahí está, y tienes un beneficio mayor que es la sanción. ¿Qué es lo que buscas? La sanción penal. Porque si lo que tú buscas es realmente que tu ex enamorado sea sancionado penalmente por esa insistencia, por ese acoso, por ese malestar, esa afectación a tu integridad emocional, por o el querer continuar, no te detengas en el acta policial, porque esa acta lo que tiene validez o lo que tiene que analizarse es para el tema específico penal, pero en tu ámbito de protección, yo lo que tiene valor ahí es la comunicación asertiva que pueda tener con la víctima. Ahora, lo que puedes hacer también es quejar al efectivo policial porque pese a que la propia víctima puede dejar constancia en el acta que ella no quiere estar cerca de esa persona porque puede agravar su integridad emocional, el efectivo policial tiene que hacer caso a eso. Y si no hace caso y te obliga a pasar más tiempo con él en más de una diligencia, como me estás diciendo, entonces eso puede establecer una responsabilidad funcional del funcionario que está haciendo eso. ¿Cuál es? El efectivo policial, ¿correcto? Entonces,
Me imagino que en el caso que tú lo has tomado posterior a los hechos que se han dado, porque siempre es importante que el Centro de Emergencia Mujer brinde el acompañamiento, que esta víctima no vaya sola a la denuncia o que si va sola a la denuncia, inmediatamente, si es en comisaría, pase la protección del Centro de Emergencia Mujer. Eso es automático. Recuerda que la Política Nacional de Igualdad de Género lo que promueve justamente es la creación a partir del Ministerio de la Mujer, la creación de SEM dentro de las comisarías para hacer este acompañamiento, para que la víctima no tenga este proceso de revictimización, incluso de tener que estar cerca a la persona que la está acosando. Yo he tenido en audiencia muchas situaciones de esas, ¿no? Y es bastante complicado. También para dar respuesta a una pregunta que quedó pendiente, doctora, ¿las medidas de protección se puede incorporar en la resolución la vigencia de la medida? He visto algunas personas que me dicen, doctora, ¿puedo dictar que la medida va a durar 2 meses o que la medida va a durar 3 meses? ¿Se podrá hacer eso? Señores, realmente las medidas de protección no tienen fecha de caducidad. La vigencia es hasta que se active este pedido de la otra parte con su archivo fiscal o con sus sentencias absolutorias. Imaginemos que ya acabaste todo el proceso y ya tienes una sentencia absolutoria y vas a pedir que se deje sin efecto una o todas las medidas, puede ser, o que pide todas y que la juez evalúe si las quita todas, pero anexa tu certificado del Centro de Salud Mental. Entonces, ¿qué pasa aquí? La pregunta dice, ¿qué pasa si existe esta desobediencia a las medidas que están válidamente notificadas o que fueron dictadas en audiencia, que también se notificó en ese momento a la parte denunciada? Pasa que puede ser, se te pueden remitir en estas copias o se ejecuta el apercibimiento de desobediencia solo si es que se incluyó el apercibimiento. Hay jueces que no consignan el apercibimiento, entonces ya el nuevo hecho no necesariamente. Pregunta, doctora, ¿el nuevo hecho para la desobediencia tiene que también ser evaluado en audiencia? Claro que sí. No es suficiente que alguien me diga, porque si no mañana tenemos una medida de protección, digo al tercer día hay un nuevo hecho y logro que esta persona sea sometido a la jurisdicción penal. No necesariamente. Tengo que evaluar el indicio razonable del nuevo hecho. Muy bien. La siguiente persona, Daisy, alzó la mano. Doctora, sí, doctora, buenas noches. Le saludo de aquí de la ciudad de Juliaca, de la región de Puno. Tengo una duda. Justamente tenemos varios casos en los que se ha considerado un nivel de riesgo alto en Severo. favor de la víctima, riesgo severo. Y justamente bueno, he podido presenciar un casito en el que el padre va a buscar a su hijo y en una de esas situaciones el señor lamentablemente va en estado de ebriedad y pide ver a su hijo. Llaman a la policía, la policía elabora el acta de intervención, pasan los días, se dictan las medidas de protección con un riesgo severo. Sin embargo, dentro de los actuados se puede ver que no hay nivel de afectación hacia la víctima y pese a ello se emiten las medidas de protección, dentro de ellas el alejamiento y el tema de la no comunicación. Sin embargo, de por medio está el menor de 2 años, que incluso dentro de todo el proceso se da cuenta de que no se le permite ver al padre, al hijo. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con relación a ello? Porque si bien es cierto, hablamos del interés superior del menor, pero también existen las medidas de protección que te restringen un tema de comunicación y Muy acercamiento. bien. Correcto, Daisy. Ahora, va a tener que esta situación se llama abordaje integral. Tome nota usted, abordaje integral. Incluso la última modificatoria que se ha dado al Código Civil te dice claramente, por más que nosotros ya lo veníamos aplicando antes de que esta modificación expresa el año 2025, que cuando los casos involucra un niño, niña o adolescente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tienes que tratarlo como un sujeto de derecho, es decir, él no es un apéndice de la medida de protección, sino él es un sujeto de derecho. ¿Y cuál es el derecho humano de todo niño? A tener contacto con su padre y con su madre. ¿Establece alguna excepción de la medida de protección? Ninguna. Entonces, cuando una juez emite una medida de protección, como es el alejamiento o la prohibición de acercamiento y la prohibición de comunicación, cuando hay un hijo de 2 años que no tiene un teléfono directo para que se comunique con su padre, o cuando no tiene una posibilidad de salir a abrirle la puerta sin que tenga contacto con su madre, eso significa que la juez no abordó integralmente. Eso es un buen fundamento para que apeles la decisión. Apela la decisión porque la señora juez no ha analizado que sus medidas de protección pueden generar un efecto directo
en un sujeto pasivo que podría haber sido incorporado. ¿Cuál es ese sujeto pasivo de protección que puede ser incorporado a partir de la flexibilización del derecho de familia? El niño, niña y adolescente de 2 años. Entonces, lo que tiene que hacer la juez es armonizar sus medidas de protección. Doctora, significa que aquellas mujeres que tienen hijos siempre van a tener, por más que el marido las golpee, las amenace de muerte, ¿van a tener que tener contacto con él por los hijos? No necesariamente. Tienes que evaluar en una audiencia, incluso en más de una audiencia, a partir de los informes sociales que te pueden respaldar, el hecho de armonizar e incluso las medidas de protección no son una fotografía, no es que en ese momento se da ahí punto y tú te olvidas del caso. Recuerda que en el tema de protección nosotros estamos obligados a supervisar el cumplimiento de las medidas. Las medidas tienen que ser, señores, progresivas. Las medidas, yo de frente no me puedo ir con todo el paquete completo de prohibir acercamiento, de prohibir que se retire, alejamiento, comunicación, no puedo hacer eso. Como te digo, el fundamento de tu apelación, ¿qué es? El juez no ha analizado los ejes. ¿Qué nivel de vulnerabilidad ha encontrado en esta víctima para que se dicte todo ese paquete navideño de medidas? Segundo, ¿qué nivel de peligrosidad ha identificado en mi patrocinado para que le diga todas las restricciones habidas y por haber? Segundo, tercero, ¿por qué se le castiga de manera indirecta a un niño con su derecho humano materializado en una convención sobre los derechos del niño de tener contacto con su progenitor? ¿Por qué no se estableció incluso, la juez se tomó el tiempo de llamar al entorno familiar? Tal vez el papá tiene mamá, el papá del niño tiene una mamá, o la abuelita del niño, la abuelita paterna, que pueda ser la que recoja al niño, que se establezcan ciertos parámetros para armonizar y proteger al niño. ¿Puedo hacer eso? Claro que sí. Ese es un juez que aborda, eso es un juez que lo que quiere realmente es tratar de solucionar el conflicto familiar, porque nosotros no somos jueces penales. Yo no solamente me voy a dedicar a restringir y a partir familias, familias que con mis medidas de protección, indefinidamente, este padre no va a ir al día del padre, no va a ir a una actuación de su hijo, no va a ir al día del logro, no va a ir a nada de su hijo porque está prohibido acercarse a la madre. Y o la madre quiere ir a todas esas mismas actividades. Y como no se puede acercar, nunca irá. Pero ¿qué pasa si realmente este niño de 2 años estaba viendo cómo su papá literalmente le acogía a patadas en el suelo e incluso hasta casi matarla, y el niño vio y se quedó traumado? Ah, ese es otro punto. Aquí, obviamente, solo con la progresividad del avance psicológico para que este niño supere este evento, pueda tener un contacto seguro con una persona que es eminentemente violenta y que incluso podría agredirlo a él. Entonces, ahí lo incorporo como sujeto pasivo y le estoy dando también medidas de protección a este niño, porque puede ser que el padre incluso lo ha golpeado a él. Entonces, el caso va a variar totalmente, pero la premisa que tú tienes que tener en claro es que se llama abordaje integral, ¿correcto? Abordaje integral. Y Eduardo dice, doctora, ¿y cómo hacemos con el retiro si es que la persona no tiene dónde ir? Recuerda, Eduardo, que a nivel nacional la posibilidad de tener una vivienda, incluso una familia el día de hoy, vive en un cuarto alquilado. La posibilidad de acceder a una vivienda en el Perú es casi como sacarse a la tinca. No todos tenemos la posibilidad de acceder a una vivienda, ¿correcto? Esa es otra problemática. Muy bien. Sheila nos dice, el caso del niño sería, y olvidemos aquí en clase utilizar la palabra menor. La palabra menor es un adjetivo infravalor que ya no es utilizado por el sistema. Otra palabra que ya no es utilizada por el sistema es la palabra discapacitado. Ahora es persona con discapacidad. Doctora, pero usted en su diapositiva está ahí menor de edad. Ah, correcto. Si le agrego el de edad, sí está correcta la premisa, porque lo único menor que tiene este niño es su edad. Los derechos son exactamente igual, porque es un sujeto de derecho de especial protección, igual que cualquier otra parte dentro del proceso, ¿correcto? Recuerda tú que podemos utilizar la diligencia excepcional en el caso de la tramitación de un proceso referido al niño o niña adolescente. Doctores, y en esta diapositiva, miren ustedes, tenemos los criterios para otorgar medidas de protección, pero ¿qué pasa justamente en relacionada con la pregunta de Daisy? Si es que la medida recae no de manera positiva, sino que el que comete el hecho es un adolescente. ¿Puedo dictar una medida de protección en contra de un adolescente? ¿Qué dicen ustedes? Por dictarle una medida de prohibido acercarte, prohibido comunicarte, prohibido volver a ejercer cualquier tipo de violencia en contra de otro niño, en contra de otra persona adulta, tal vez, claro, puede darse.
¿Puedo dictarle esos apercibimientos? ¿Puedo ejecutarle un apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad? Señores, estos criterios han sido dados actualmente con la última modificatoria, el Decreto Supremo 004-2024. Exactamente el 26 de julio del año 2024, 2 días antes de Fiestas Patrias, se han dictado los nuevos criterios para otorgar medidas de protección cuando el que comete la acción es un adolescente. Pero la respuesta, Isabel y Shirley nos dicen, doctora, claro que sí. Recuerden, Isabel y Shirley, que la respuesta estaría completa si decimos sí, doctora, pero con un parámetro de edad. Yo puedo, Shirley e Isabel, dictar una medida de protección en contra, por ejemplo, de un adolescente de 12 años. ¿Podré a un adolescente de 12 años establecerle las prohibiciones, ejecutarle apercibimientos de delito? ¿Por el delito de desobediencia? ¿Correcto, Mike? No, no se puede porque, doctora, la modificatoria que se ha dado son criterios, pero cuando el adolescente tiene más de ¿cuántos años, señores? Más de 14 años. Ahí está en la diapositiva. Y eso bastante relacionado, Nieves, con el Código de Responsabilidad del Adolescente en conflicto con la ley penal, ¿correcto? No me vaya a decir usted con menores infractores porque esa palabra ya no se utiliza. Es adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿correcto? Muy bien, ¿estamos bien? ¿Estamos claros? Hemos avanzado bastante, señores, en esta pregunta y respuesta, ¿correcto? Recuerden que hoy la clase es mucho más dinámica, pero igual las diapositivas contienen las últimas modificatorias. Mayor de 14 años y menor de 18 años. Ahora, doctora, para convocar a la audiencia a este adolescente, imaginemos que es un adolescente de 17 años que ha golpeado a su pareja de 16 años. Doctora, ¿puede darse eso en el Perú? Claro que sí. Este de 17 años convive con su adolescente pareja de 16 años, es más, ya está embarazada, y la adolescente de 16 años ha venido a tocarme la puerta del juzgado a decirme, doctora, quiero mis medidas de protección porque él mucho me golpea. Incluso estoy embarazada, doctora, y él me ha golpeado. Pero tú, ¿tienes papá? ¿Tienes mamá? Eres una menor de edad y ya me estás pidiendo medidas de protección para la relación de pareja. ¿Cómo armonizo eso, señores? ¿Cómo creen que se armoniza? Y para eso tienes que responderme algunas modificatorias del Código Civil en las que establecen reglas de capacidad para nuestros adolescentes. Pregunta para todos ustedes, señores. ¿Qué pasa con esta adolescente de 16 años que está o ha dado a luz, ya imaginemos que ha dado a luz, y que su pareja, con el que convive actualmente, le ha dicho que si la perdona, lo perdona en esta oportunidad, se van a casar? ¿Podrán casarse estos adolescentes? ¿Sí o no? Hoy en el Perú, con 16 años, con un hijo ya nacido, y el padre ya trabaja, es decir, tiene ya un ejercicio u oficio. Muy bien, ¿se pueden casar o no? Blanca nos dice sí, Paola nos dice, doctora, no, imposible. ¿Qué pasa si tienen autorización de sus papás? Es más, sus papás han dicho, miren, yo no puedo criarlos a ustedes. Y ustedes quieren hacer su vida, ya le embarazaste, asume ahora, y tú puedes ya hacer de tu vida lo que tú gustes. Tienes mi autorización, cásate. ¿Procederá o no procederá? Debo armonizar, señores. El punto es que armonizo reglas de violencia familiar con las reglas civiles, porque tengo que establecer ciertas comparaciones. Recuerda que la Constitución Política te dice que la convivencia tiene similitud al matrimonio, ¿correcto? Entonces, ¿existe una ley actual que prohíba el matrimonio entre adolescentes o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existe o no existe? ¿Hay excepciones a esa ley? Tal vez hay una excepción por el tema de la autorización judicial, la autorización del padre. ¿Qué posibilidad hay realmente de que estos adolescentes asuman esta relación de pareja? Cecilia me dice, doctora, sí, con autorización. Jesús me dice, claro. Señores, recuerden que ahora el matrimonio, como señala bien Paola, solamente que el término Paola recuerda, no me digas menores, sino niños o adolescentes, y en este caso adolescentes, porque el matrimonio entre niños nunca existió. Entonces, la ley que prohíbe realmente el matrimonio entre adolescentes o con un adolescente, que sería el término más adecuado, se ha aprobado específicamente el año pasado. El año pasado, 25 de noviembre, casi en el marco del Día de la Violencia, de la No Violencia Internacional, prácticamente el Día Internacional de la No Violencia,
se establece esta imposibilidad. El día de hoy ya estos adolescentes no pueden no pueden casarse. ¿Correcto? No hay excepción alguna, ¿no? Pues doctora, pero está embarazada, doctora, pero tiene autorización de sus padres, no hay excepción. Para eso tú puedes revisar tu artículo 46 y tu 46A de tu Código Civil ya fresquito, modificado, ¿correcto? Y si no, a modificarme ese código, porque con ese código trabajas, con ese código nos ganamos el pan todos los conectados y tiene que estar actualizado. Recuerda que este año ya tenemos 2 modificatorias ahí, así que actualizar, ¿correcto? Y si no, también puedes inscribirte en mis clases y yo siempre les doy en las diapositivas, incluso en este paquete de diapositivas, si te escribes en ANDAP, vas a tener acceso adicional a toda la línea de tiempo. Sí, señores, ustedes saben que ese es mi regalito siempre. Este es un regalo de inicio de año. Doctora, ¿dónde está? Queremos ver, queremos pruebas. Aquí está. Esta es mi línea de tiempo, incluso arriba pueden ver ya con la del 7 de enero del año 2025, publicada la ley 32228 sobre los principios de familia y las últimas modificatorias. Por ejemplo, acá tenemos la de la tenencia, que está agregada a la de patria potestad, porque recuerda que la tenencia no está regulada en el Código Civil, sino que está regulada en dentro de una manifestación de lo que es la patria potestad, tiene su modificación en el artículo 81, 82 y 83 del Código del Niño Adolescente, pero ya le he consignado acá para que tú la puedas también comparar. 2024, 12 de diciembre, fue modificado. Por ejemplo, el tema de la autorización de viaje de menor de edad también ha cambiado, eso también como una manifestación de la patria potestad. El de la tenencia compartida en octubre del año 2022, ahí tienes otra fecha importante, ahí tienes las leyes. Y en alimentos, ni qué decir, el alimentos desde el año 2022 hasta el 2024 tenemos más de 4 modificatorias, ¿correcto? Así que ese es el plus, pero no perdamos el focus, hoy estamos hablando de violencia. Muy bien, señores, ya. Han habido varias preguntas. Marlene Rosso nos está haciendo otra preguntita más porque ya quiero empezar a lo de la audiencia. ¿Cómo hacemos en audiencia? ¿Cómo nos libramos de la jueza para que no nos vaya a llamar la atención y remitir copias al colegio de abogados? ¿La doctora Tania remite copias al colegio de abogados o no? Sí, señores, me ha tocado remitir en 2 casos hasta ahora que están ahí al colegio de abogados porque lastimosamente han realizado una defensa pues totalmente deficiente, terriblemente, sin conocimiento absoluto del caso y encima todavía con actitud prepotente, mal orientando a su patrocinado en audiencia. A ver si uno no conoce el tema de protección, bueno, puede darse, pero es mejor mantener una actitud tranquila, ¿no? Cosa que no se ha visto en audiencia. Bien, Marlene nos alzó la mano, por favor, si deseas activa tu micrófono, Marlene. Marlene. Doctora Tania, ¿qué En tal? Muy todo buenas caso, noches. ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, estoy otra Doctora, yo también dispositivo. levanté la mano. Sí, ahorita un ratito. Primero el joven que ya alzó y ahí vamos. No se preocupen, todos van a tener espacio, no se preocupen. Hoy es pura pregunta y respuesta y con las diapositivas. A Sí, ver, doctora. Bien, mi caso es el siguiente. Lo que sucede es que mi patrocinado en el año 2020 tuvo una denuncia por daños físicos y psicológicos, de los cuales por parte de su cónyuge, pues en este caso se dictó unas medidas de prevención, pues, ¿no? En este protección. caso, Ya. protección, de los cuales al momento de la separación, porque se separaron después, la mamá se fue con los 2 menores a vivir en otro domicilio. Y sin embargo, Correcto. la mamá ha estado teniendo actos de violencia física y psicológica con los 2 menores de 6 y de Correcto. 6 y de 11 años. ¿Tienes medio probatorio de esos nuevos hechos de violencia ahora por la que era víctima se convierte en supuesta agresora? ¿Tienes medio probatorio sobre eso? Sí, existe una denuncia por parte del padre, de los Pero tu cuales los dos denuncia no es un menores, medio probatorio, estimado. Más tu medio probatorio. ¿Cuál es tu medio probatorio para eso? Por ejemplo, la pide yo. versión de los dos Exacto. menores, Pide, ya que hay una denuncia, pide que se le haga una entrevista. ¿Qué edad tienen los niños? 6 y 11 años. Ahora, Totalmente, ya que la edad les permite establecer una comunicación asertiva con el juez. El adicional también pide una evaluación. Por ejemplo, estos niños están, entiendo, en el colegio. ¿Qué es lo que yo valoro mucho? Y te digo esto, más allá de responder tu caso, porque tu caso, no es que yo te voy a dar la respuesta a tu caso, porque así no funciona. Pero lo que sí yo evalúo mucho
por ejemplo, es que no solamente nos quedemos con lo que dice el profesional, sino, por ejemplo, estos niños, ¿cuáles son sus actividades diarias? Doctor, en la mañana van al colegio, perfecto. ¿Cómo venían ellos en el colegio antes de que se den los hechos de violencia y luego? Los efectos de la situación de violencia se ve reflejado, por ejemplo, en las notas, bajó, subió las notas, subió o bajó de peso, también es importante un examen médico, la mamá los golpea, no les da de comer, perfecto, ¿cuándo hacía el control de su peso? Incluso he tenido yo una persona que me mostró incluso que pese a que él pasaba los alimentos, la niña estaba con anemia, es decir, no la estaban alimentando correctamente. Entonces, ese tipo de construcción de medios probatorios, adicional a eso, ¿qué pasa con la tutora del colegio? Recuerda que en los colegios existen las tutoras o existen las auxiliares o algún personal que está cerca a los niños, o la nana o alguna otra persona que esté cerca. Esas personas, sobre todo si es dentro del centro educativo, la tutora o la auxiliar o la profesora de acompañamiento, va viendo el mensaje. Si un niño hoy te golpean, tú no vas mañana a la clase igual que el día anterior. Tú vas de manera diferente a la clase y más si eres niño. Cuando uno empieza a trabajar con niños, los niños manifiestan cuando hay golpes, su actitud cambia. Tienen una actitud más introvertida en algunos casos, en otros tienen una actitud más bien más extrovertida y quieren generar violencia. Tal vez ya estos niños, por efecto de eso, uno está golpeando a sus compañeros, está manoseando, tocando indebidamente en el baño a una jovencita, a otra niña. Esas son las manifestaciones de los hechos de violencia vividos en casa. Eso a mí me permite, estimado, tener un indicio razonable que la relación con la que actualmente se está desenvolviendo esta afectividad o esta relación cercana con la mamá o con el papá, indistintamente con quien se encuentren viviendo, está poniendo en peligro su integridad emocional. Y tú ahí podrías pedir incluso, si tienes un buen medio probatorio que a mí me emita la urgencia o me dé el indicio razonable de la urgencia de variarte la tenencia, yo te la varío, ¿ah? Con cautelar incluso, puedo variarla temporalmente. Adicional a que se establezca una supervisión, por ejemplo, varío de que ya no viva con la mamá, que viva con el papá, pero que igual se mantenga la tenencia, indistintamente que haya una decisión ya a nivel judicial. ¿Ah? Puede ser que el juez haya dado que la señora tenga la tenencia exclusiva, puede darse, que se ha dado incluso antes de la modificación de la ley de la tenencia compartida. Pero si yo tengo un medio probatorio como un video, por ejemplo, donde se ve que la está golpeando, o un audio de mi hijo donde me está contando llorando, papá, por favor, rescátame porque me está matando mi mamá, con eso para mí es más que suficiente, adicional a los otros medios probatorios para que de manera urgente, inmediata, en menos de 24 o 48 horas, cambie en este caso, varíe la tenencia a favor, ya sea del padre o del otro entorno. Puede ser, por ejemplo, la abuela paterna con una tenencia extendida, porque recuerda que la figura de la tenencia solamente es para progenitores. Entonces, tú tienes que construirme, pero no con simples dichos, sino con medios probatorios. Ahora, si tú tienes la convicción de que la entrevista con los niños va a ser positiva, llévalos inmediatamente a audiencia, ya que tú ya hiciste la denuncia, pide la entrevista con la juez, incluso yo lo hago hasta la actuación. A veces llega, porque si la denuncia todavía no tiene fecha de audiencia, pero los niños ya están acá y los niños quieren ahorita hablar con la juez, quieren contarle ahorita porque ya no se puede más o porque ha pasado ayer o porque se ha reiterado dentro de que tú denunciaste hasta que fijan la audiencia, puede pasar alienación parental, pero un montón. Doctora, ahorita es el momento. ¿Puedo pedirlo? Es casi casi una prueba anticipada y yo podría escuchar a los niños. A ver, voy a conversar con ellos sin presencia. Grabo, sí, claro, puedo agenciarme con la grabación, genero un link y empiezo a entrevistarme con ellos. Obviamente no le quiero revivir los hechos porque puedo afectar su integridad emocional incluso siendo juez, pero puedo generar esta situación y si veo que es grave, dictar la medida. Recuerda que yo te he dejado acá también como parte de las diapositivas el pleno que identifica lo siguiente y te establece un parámetro el pleno, ¿ah? Aquí te lo voy a mostrar. ¿Cuál es el parámetro para que tú puedas dictar una cautelar, incluso en una medida de protección que sea una variación? Te dice claramente siempre y cuando se den circunstancias especiales y circunstancias que pongan en riesgo, ¿qué cosa? La integridad de la víctima, en este caso, del niño. Bien, ¿algo adicional? ¿Correcto?
Y Jonathan dice, doctora, pero ¿qué pasa si los papás no quieren llevarlo a la entrevista? O que uno de los papás es y el otro no le quiere dar porque dice que solo lo puede visitar en la puerta. Recuerda, Jonathan Rodríguez, que el hecho de que te limiten el contacto con tu hijo, o ya sea a la mamá o al papá, puede constituir una obstrucción de contacto. Esta obstrucción de contacto podría ser enmarcado dentro de una violencia y con una medida de protección puedo quitar ese candado. Adicional de eso, puedo pedir que el Centro de Emergencia Mujer con su equipo interdisciplinario vaya y te haga una visita y los entreviste a los niños dentro de la casa. Puedo incluso generar una visita dentro del colegio. Jonathan, recuerda que el hecho del interés superior del niño y proteger a este sujeto de protección que puede estar siendo violentado por sus padres, ya sea ambos o uno de ellos, me justifica, bajo una buena motivación, que yo incluso flexibilice los lugares donde quiera hacer la entrevista. A mí me ha tocado muchas veces que situaciones casi como una flagrancia, me he tenido que ir al centro educativo, pedir la autorización al director para poder establecer incluso para que los niños no sean estigmatizados. Muchos niños que son violentados no quieren ser estigmatizados dentro del colegio, porque es como que yo no quiero que sepan que mi mamá me pega, ¿correcto? Lejos de querer denunciar, más bien no quieren exponer. Entonces tengo que ir a los centros educativos, tal vez en el aula que yo ya sé que ha pasado este evento, de manera general, decirles a todos que pueden que denunciar, que pueden decir que no pueden tocar su cuerpo, que nadie puede golpearlos, que etc, 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 a todos para que no se estigmatice a uno de esos alumnos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces aquí les dejo el pleno, señores, 2 y 3 de diciembre de 2021, en el que te habilita la posibilidad para que puedas dictar la medida cautelar, ¿correcto? O tú solicitarla. Recuerda que los plenos no son vinculantes, pero sí importante que tú lo justifiques con este pleno en lo que ya se ha llegado a ese acuerdo. Vamos a volver al tema del eje de los adolescentes, ¿correcto? Por favor, alcen la mano para la pregunta. Algo importante también que quería ver con ustedes es lo siguiente. Doctora, usted nos ha dicho que hay gradualidad para poder emitir medidas de protección. Claro que sí. Si es que el juez no respeta la gradualidad, también esto podría conllevar la nulidad de la decisión. A ver, vamos a ver la gradualidad. Un ratito, ¿ya? La diapositiva no quiere avanzar, que se demora. Señores, en el tema de violencia ha cambiado bastante, ¿ah? Ha cambiado bastante, así que ustedes no se queden con su 30364, porque esa 30364 ya resulta insuficiente. Tu audiencia tienes que leerme la 30364, el protocolo de otorgamiento de medidas de protección, tu ley 31715, que ha sido publicada en marzo del 2023, el 9 de marzo, un día después del Día de la Mujer, y el decreto supremo 004-2024, ¿correcto? Muy bien. Milagros nos dice, doctora, ¿cómo fundamento una alienación si este síndrome no está reconocido? Recuerda, Milagros, que tú no necesitas en el derecho de familia que las figuras estén expresas. Por ejemplo, yo te puedo hablar de una modalidad de violencia como es la violencia vicaria. La violencia vicaria está reconocida en España, está reconocida en Argentina, no está reconocida como modalidad en el Perú, pero sí puede ser una modalidad para ejercer violencia, siempre cuando tú la asocies a qué tipo de violencia, señores, a la violencia psicológica, ¿correcto? Igual en la alienación parental. Doctora, no hay una ley que me diga, como en la ley del acoso político, el acoso por proceso judicial, la violencia obstétrica, la violencia por ciberacoso, esas son modalidades reguladas por ley, pero no tengo la alienación parental. Entonces, ¿significa que eso no es violencia? Claro que puede constituir violencia, pero asóciala como una modalidad libre, sin regulación, pero que configura una violencia psicológica como tal, porque de lo que tú disgregas, el querer insertar, dominar, el querer amenazar, el querer manipular a un niño como tal, claro que sí, puede ser sujeto a una violencia psicológica. No necesitas en el ámbito de familia la textualidad. Diferente sí es Susan en el caso de los tipos penales, ¿correcto? Doctora, ¿con qué tipo de test psicológico? A ver, recuerda, Milagros, que una cosa es el ámbito de protección y otra cosa es el ámbito de sanción. Para que tú hables de un ámbito de sanción, necesitarás, pues, en algunos casos, una pericia psicológica que lo realizará el perito psicológico o un informe psicológico que lo realizará el centro de emergencia mujer. Si dentro de esos parámetros, adicional a lo que pueda manifestarse, identifica también la alienación parental o la configuración de lo que podría insertarse dentro de este sometimiento, amenaza de parte del progenitor, esta subordinación que podría ejercer en el niño, estos condicionamientos, ese querer hacer violencia a través de este niño, entonces
Claro que puede configurar una violencia psicológica que pueda dar incluso una afectación psicológica como tal, evidenciada ¿en dónde? En un instrumento. ¿Cuál es el instrumento? La pericia o el informe. Pero eso te va a servir para el ámbito de sanción, pero Milagros, para el ámbito de protección no. Para el ámbito de protección, que yo tenga un audio, un video o la propia entrevista del niño que me dice, sí, doctora, lo que pasa es que mi mamá me dijo que diga eso, entonces para mí es suficiente para dictar una de protección. Elizabeth me dice, doctora, y las concuñadas, la madrina, la prima de la hermana de la... Recuerda que podemos utilizar para el ámbito de protección el artículo 7 del texto único ordenado que te establece A, ciclo de vida, mujer, ciclo de vida, B, integrante del grupo familiar. En el supuesto B, te establece cuál es hasta qué línea de consanguinidad y qué línea eh, dentro de esta relación parental te podría generar la posibilidad del ámbito de protección. Pero recuerda, Elizabeth, que más allá de eso, lo que tienes que establecer es que si son concuñadas o no, o puede ser que sean amigas o examigas o ahora enemigas, si recae en una mujer, no necesita ser integrante del grupo familiar, porque el artículo 7 te dice, sujeto de protección a mujer durante todo su ciclo de vida. Es decir, si una es mujer, el sujeto activo puede ser cualquier persona, no necesariamente su cuñada o su concuñado que la conozca, puede ser cualquier persona, el vecino, la vecina, cualquier persona. Entonces, atenta Elizabeth Mamani al artículo 7, ¿correcto? Bien, ¿cuáles son los criterios para emitir las medidas de protección? Sé que hay un millón de preguntas, pero señores, no vamos a poder responderlas todas, ¿correcto? Porque se nos acaba la clase y no avanzamos. Dice Liz, la violencia vicaria sería la amenaza constante de que quitará a sus menores. Claro que sí. Recuerda, Liz, que la diferencia entre la alienación parental y la violencia vicaria es quien la ejerce. La violencia vicaria es ejercida de hombres hacia mujeres, instrumentalizando ¿a quién? Al hijo. Y la alienación parental es la mujer muchas veces en contra del padre, pero instrumentalizando a su hijo, ¿correcto? Esa podría ser una diferencia entre lo que es la violencia vicaria, que es una modalidad, así como la alienación parental, que también podría ser una modalidad, pero que ninguna de las dos se encuentra tipificada como tipo de violencia, ¿correcto? Tú tendrías que encuadrar esto, Liz, a partir de instrumentos probatorios. Tienes que construir medios probatorios, entrevistas, a la profesora, a la tutora, a la vecina, al profesor de natación que siempre va en su actividad extracurricular. Tú armas tu caso, ¿correcto? No es que tengas cuáles, para tal caso necesito tal, no. Está aperturado. WhatsApp, capturas, audios. Recuerda que el Tribunal Constitucional, Liz, ha dado la posibilidad de que todas esas herramientas digitales que han podido ser utilizadas para generar violencia pueden ser medios probatorios que deban ser actuados en audiencia, ¿correcto? Muy bien. Criterios. Hay un animalito entró a mi casa y está que me perturba. Ya, a ver, criterios para la emisión de las medidas de protección y o cautelares, ¿correcto? ¿Cuáles son los criterios y de qué va a depender estos criterios? Tenemos la idoneidad y congruencia, la integralidad, tenemos sobre todo la razonabilidad y proporcionalidad, la ejecutabilidad y la variabilidad. Dentro de estas medidas, señores, lo más importante que debo resaltar es sobre todo que, por ejemplo, si tú identificas un riesgo leve, no le vas a dictar un retiro del hogar. ¿Tendría sentido que tú dictes en un riesgo leve un retiro? Que tú dictes en un riesgo leve la prohibición de comunicación, la prohibición de acercamiento, medidas que son altamente gravosas o de alto impacto. Las medidas tienen que ir de manera progresiva, uno. Segundo, razonables y proporcional al hecho denunciado. Tú no puedes de frente lanzar todo el paquete para un riesgo leve, ¿correcto? Entonces es importante que todos los riesgos, como les había dicho, no son lo que dice la ficha de evaluación de riesgos, sino el análisis conjunto de los medios probatorios, en los que incluso a nivel judicial, en la misma audiencia, me lleve a tener claridad sobre qué tipo de riesgo estoy asumiendo. Es así que yo puedo dictar lo que te establece esta modificatoria que te la estoy poniendo aquí en pantalla, que es la ley 31715. Esta ley es importantísima porque esta ley en marzo ha venido a cambiar y a revolucionar prácticamente la 31364 porque afecta el proceso especial. Cambia sobre todo y te establece lo que tú le puedes decir a tu patrocinado. Mire, señor patrocinado, yo no te voy a asegurar que la doctora Tania no te emita medidas de protección, porque el caso tal y cual me lo has contado está clarito, y esta videocámara que te han visto que lo has golpeado. Pero lo que sí puedo ayudarte es a que no te saquen de tu casa y ya con eso ganas bastante. ¿Quién quiere en este momento que lo saquen de su casa? Más aún como uno de sus colegas ha dicho, doctora, si no tiene dónde ir.
Entonces, ¿cómo voy a hacer para que se quede en su casa? Él necesita, ha dicho que va a cambiar, ha reflexionado en la carceleta, yo le creo, pero no lo sacamos de su casa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo logramos eso a nivel de estrategia judicial? Tú vas y recoges tu artículo 22 de tu ley 31715, que es tu ley modificada, y en audiencia tú vas a decir lo siguiente: señor juez, usted ha escuchado o he escuchado que que el abogado de la parte denunciante ha indicado que quiere que retiren del hogar a mi patrocinado. Sin embargo, yo no puedo aceptar, señora juez, que se pida esa medida tan excesiva. Yo voy a cuestionar, señora juez, posteriormente, ya en el ámbito correspondiente, en el ámbito de sanción, la validez de esas medidas, porque tal vez, perdón, en el ámbito penal, el hecho de denunciado como tal no se ajusta a la realidad, pero tampoco, señora juez, se ha probado en esta audiencia mínimamente que el riesgo sea un riesgo severo que conlleve al retiro del agresor. Y tú le vas a decir, pero señora juez, lo que sí se ha podido evidenciar, según lo que dice en este caso mi patrocinado, es que ha sido un hecho aislado, es que ha sido la primera oportunidad, el hecho de que tiene una buena relación con sus hijos, en el que están yendo a terapia. Es más, desde que pasó la denuncia ya mi patrocinado está yendo a terapia, etc, etc, etc. ¿Qué logras con esto? Que la ley ha establecido un candado y ha dicho, solo puedes ejercer retiro del agresor ante un siguiente supuesto. ¿Cuál es ese supuesto? Que se dé un riesgo severo acreditado, que se dé reincidencia o que se dé violencia física. Miren los tres supuestos para que se dé el retiro del agresor. O sea, en riesgo leve, señores, ¿podría yo establecer un retiro según esta literalidad? Es más, me dice severo, pero no cualquier riesgo severo. Me establece riesgo severo acreditado, miren ustedes. Ya no hablamos de indicio razonable, hablamos de riesgo severo acreditado. Y podrá la víctima, porque ¿quién va a acreditar acá? Ya no el denunciado, sino la víctima. Mira qué importante para tu patrocinado que esta regla se construya a partir, Milagros, de la exigencia a la víctima. Recuerda que en el proceso general, en el proceso especial, Milagros, no te pide acreditación, te pide indicio razonable. Y más bien que en la audiencia el denunciado tenga que derrotar los argumentos de la víctima con medios probatorios importantes. Pero acá para que tú puedas ordenar el retiro, es decir, ya no tenemos más personas que las saquen de su casa, sino más, tiene que darse estos criterios, mira. Pero ojo, estos criterios son consecutivos. ¿Qué pasa si esos criterios realmente no son concurrentes? ¿Puede darse uno de ellos? Claro que sí. Y Celia nos dice, doctora, ¿qué pasa si la casa, qué dice? Si la casa del supuesto, ¿cómo ahí? ¿Cómo? Si la casa es, dirás, hay que escribir ahí correctamente. ¿Qué pasa si la... Ahí tienes que leer, pues Celia, mira, ¿qué dice? Independientemente de quién recaiga la titularidad del inmueble. Liz me dice, doctora, ¿y si es una casa alquilada? Mejor, Liz, porque si es una casa alquilada, tiene que salir la parte, pues. Tiene que salir el que supuestamente es el agresor, en el que se ha identificado un riesgo severo acreditado, sin importar si es alquilada, si es propia, si es de los suegros. Puede ser, pero tú ya le aseguras a tu patrocinado que tú no lo van a sacar, que la juez no lo puede sacar. Porque, y si lo saca sin establecer este criterio de la 31715, ese es tu fundamento de apelación. Y María nos dice, las agresiones prescriben. Señores, tú puedes denunciar el hecho que te acordaste hace 10 años que te violaron sexualmente, lo puedes denunciar hoy, María. No hay ningún problema. Si tu pareja te golpeó y te obligó, incluso también lo puedes denunciar hoy. Esa situación no va a prescribir, ¿correcto? No hay momento en el que tú se pueda determinar cuándo realmente la víctima quiere salir del ciclo de violencia. Puede ser que los hechos han seguido siendo consecutivos o puede ser que no. Bueno, María, creo que no sé a qué va tu pregunta. Si se trata de menores de edad, y peor, pues si es menores de edad, es un sujeto de protección, es un sujeto de protección más bien que debe ser especialmente protegido. Tal vez cuando tenía 16 años no quería denunciar, ahora que tiene 18 quiere hacerlo. Incluso recuerden que para el ámbito de protección, el titular
para la denuncia puede ser un menor de edad, no necesita estar en compañía de su padre. Eso es una pregunta de examen, señores, por si acaso, ¿ah? A los que están postulando. Bueno, ya, listo. Entonces, pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. Ustedes me hacen preguntas, yo también les hago preguntas. ¿Puedo dictar retiro del hogar del agresor o del supuesto agresor cuando se ha dado una violencia psicológica? ¿Sí o no? Responda usted. Usted ya está habilitado a esta hora de la clase a darme una respuesta sobre eso. En la violencia psicológica, ¿puedo ordenar retiro o no? Aquí empezamos ya en esos últimos 8 minutos que nos quedan las preguntas, ¿correcto? Vamos a empezar con las preguntas de ustedes, pero ustedes me dan esta respuesta y empezamos. Sigan, sigan, chicos. Avancemos. ¿Qué dicen? Víctor, ya te dije, no prescribe. Nada de violencia, olvídense de prescripción y caducidad. Aquí no existe eso ya. Señores, la violencia psicológica, ¿sí o no? Retiro por violencia psicológica, ¿sí o no? Ahora, recuerden algo, señores. Lo que es violencia, lo que es familia, ya usted tiene clara que las reglas son distintas. El hecho de que no esté escrito la violencia psicológica significa que por una violencia psicológica, por ejemplo, una amenaza de muerte, no pueda retirar al denunciado de mi casa. Si me ha amenazado de muerte, es más, ha dormido al lado mío con una arma. ¿Mm? Claro, recuerden que hay un riesgo severo acreditado. La amenaza de muerte puede estar dentro de un riesgo severo acreditado, pero acredítame la amenaza de muerte, pues. Acredítame la amenaza de muerte, porque si no me la acreditas, entonces no te creo, pues lastimosamente, en el sistema, para el retiro. Ojo, para el retiro, porque en el retiro necesito acreditación. En el retiro no necesito indicio razonable. Si la juez, atentos, si la juez con el indicio razonable te genera retiro, apélame esa decisión. Acá no dice indicio razonable, señora jueza, leerme la 31715. Y está, riesgo severo acreditado. Usted dice que la amenaza de muerte, ya, perfecto, eso es un riesgo severo, pero acredítelo pues la amenaza de muerte. ¿Y quién lo va a acreditar? ¿El denunciado? Muy bien, señores, el material se queda ahí. Usted puede hacer ya una correcta lectura de ello. Está muy explicadito y vamos a proceder a las preguntas. Señores, no sin antes decirle a todos los que me sigan, ahorita en mi red social me encuentran como Tania Bocanegra Risco, sí, en Instagram y también en Facebook. A todos los que me sigan, voy a poder responder una pregunta por ahí, una más durante lo que dure la clase o una horita más de la clase, porque después me dicen, pero doctor, yo llevo un curso con usted hace un año, quiero hacerle una pregunta, ya, pues tampoco. Vamos a respetar el tema de una horita más para hacernos más preguntas, pero me siguen en Instagram y si ustedes me siguen, siempre interactúo yo con las cajitas de preguntas que les dejo en mi red social, que la utilizo realmente para comunicar algunos eventos a los que estoy participando. Este año tenemos eventos presenciales, señores. Estamos a la espera de que ANDAP nos confirme el evento presencial. Estamos todavía a la espera, pero ya tenemos algunas fechas. Por ejemplo, tenemos febrero Cajamarca, nos vamos a ver en Cajamarca si alguno de ustedes es el 27 y 28. Señores, Celia, nos vamos a Cusco, mira, justamente en junio, la tercera semana, nos vamos a Cusco, así que hay que estar atentos, va a haber un congreso de Derecho y Literatura por la Universidad Nacional de Cusco, así que yo gustosa, Celia, de poder conocerte, ¿correcto? Muy bien, muchísimas gracias, ahí me están enviando las capturas, al Instagram también me pueden seguir, así que ahí interactuamos. Tenemos Piura en agosto, nos decía alguien, está en Piura acá, y en febrero nos vamos a Chiclayo, así que atentos en febrero, en la Ciudad de la Amistad, vamos a estar en Chiclayo, así que atentos también. Vamos a estar, creo, en febrero, se está confirmando un tema ahí en Tingo María, también puede haber esta posibilidad. Así que, señores, en mis redes sociales vamos a estar ahí publicitando. Ahora sí, preguntas. Eve, adelante. Eve, que me están siguiendo, muchísimas gracias. Ahí estoy aceptando las solicitudes en Instagram. Gracias. Eve, adelante las preguntas, chicos. ¿Qué pasó? A ver, voy a activar. Voy a activar ahora.
Eve, Doctora, buenas noches. hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Eve, buenas noches. Tu pregunta, por favor. Doctora, tengo una resolución de improcedencia de otorgamiento de medidas de protección. ¿Te ha puesto Eh, improcedente o te ha puesto no otorgar? ¿Qué te ha puesto? ¿Cuál es literalmente? Improcedente, Ah, improcedente. sí, ¿De improcedente qué, de apuesta. qué lugar? ¿De qué lugar? Ya no me digas el juzgado. ¿De qué lugar al menos para hacerme una idea? De Yungay Ancash. Ya, No son listo. jueces especializados, ¿no? Es un juzgado en Hecho. realidad, Es sí. más, Eve, yo he visto en algunos casos incluso que ponen inadmisible, en otros han puesto improcedencia por competencia. He visto varias situaciones detestables realmente en casos de violencia donde se flexibiliza. Puede ser que tú no has adecuado tal vez o no has anexado algo que pueda anexar el propio órgano jurisdiccional ahora con la interoperabilidad. Pero bueno, ya. ¿Cuál ha sido el caso, Eve, para comentarlo? Mire, doctora, he leído la resolución y ahí dice que no se ha logrado, que no existe, dice, que no existe contexto de poder, responsabilidad ni confianza, Relación de poder. por cuanto la víctima es varón, es efectivo policial y la agresora también es efectivo policial, son ex convivientes y a raíz de separados 3 años y a raíz de que la víctima, en este caso el varón, es varón, ha iniciado una nueva relación sentimental, es que su expareja vía WhatsApp le escribe pues vulgaridades, obscenidades, ¿no? Le dice, Medio probatorio ándate. anexaste medio probatorio de los Sí, los insultos. WhatsApp, sí, las Ya. capturas de pantalla. Los WhatsApp fueron aislados o había una cierta continuidad. Porque Lo que una cosa es pasa que lo es haga que el día que se enteró y otra cosa es que sigue, continúa, progresivo. continúa, 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 correcto. doctora. O sea, han sido El hecho determinante de los insultos fue a partir de la separación de la relación. no, a raíz de que la señora se entera que este Correcto. señor Y tú también tiene ahí cómo otra pareja. analizas tú, puedes analizar este contexto. Mientras que no había, ya pese a haber terminado la relación, doctora, terminamos en el 2019. El 2019 tengo fotos que incluso sin ser pareja hemos compartido por los hijos, no sé si hay integran. ¿Hay hijos? Hay una pequeña, incluso le Hay dice, eres un mal padre, cuida tu Ya, entenada, mi tranquila. hija no quiere nada de ti. Doctora. Vamos por partes porque yo no voy a resolver el caso. O sea, no te Sí, desgastes sí. conmigo porque yo no lo voy a ver. Estamos hablando de... Entonces, la parte va así. Doctora, en el 2019, por decir, ya no teníamos Ujú. relación de pareja. Sin embargo, acudíamos al cumpleaños de la niña, aquí está la foto, hemos ido a la actuación de la niña como padre. Los padres tipo G. Eslava y el otro chico que dijeron, nos hemos separado armónicamente, algo que en el Perú lastimosamente no existe y ya después nos dimos cuenta que eso también era más armado. Entonces, pero miren el hito importante, a partir de que tiene conocimiento de que tengo una nueva pareja, empieza la situación de las agresiones. Ahora, ¿qué pasa si la otra parte, Eve, porque yo también tengo que jugar para el otro lado, para los dos lados, puede hacer que diga, Claro. doctora, las situaciones de los insultos no están descontextualizados, porque yo lo que le reclamaba cada vez que tal vez, doctora, me excedí insultando, era porque mi hija venía y me contaba que él la obligaba o la llevaba a pasar tiempo con la nueva pareja. Eso juega también en contra, ojo. Si es que el psicólogo, recuerda que los niños, más si tus patrocinados, en este caso tu patrocinado, son personas profesionales, no son personas incluso que yo podría utilizar enfoque cultural para decir ellos no tienen conocimiento. Una persona cuando termina una relación y quiere que la relación se mantenga de esa manera armónica, pese a que ya no hay relación, y tienes un hijo de por medio, tienen que ir a terapia. Aquí en el Perú la terapia es después que hay la medida de protección, la terapia tiene que ser antes. Tú tienes que decirle que el terapeuta tiene que acostumbrar a la niña a que ahora tu familia ya no es la familia tradicional de papá, mamá o papito, mamita, hijito. Ahora hay papá, mamá, pero que ellos no son pareja y que cada uno de ellos pueda tener una pareja y que incluso luego seamos esa familia italiana con un mantel largo y todos juntos. Ya. Para lograr eso tiene que ser años de terapia. Y esa terapia tiene que darse antes. Si, por ejemplo, yo incluso determino de que esta persona lo que está haciendo es llevarla con su nueva pareja porque ella está teniendo o el señor está pensando de que así está construyendo una familia muy bonita,
o una nueva familia sin respetar pautas previas, yo lo que hago ahí en ese caso, lejos de irme por la improcedencia, dicto medidas a favor de la niña, miren ustedes, porque esos constantes pleitos entre el papá y la mamá, incluso de arrancharse, de decirle, uno le dice tu mamá es mala, el otro le dice tu mamá es peor, y el otro le dice tu papá es peor, entonces puedo pedir un informe social para que se haga una evaluación. Ahí lo que faltó, Eve, tal vez, considero, que es un análisis mayor de la juez en un abordaje integral y que tú también vayas por la línea, no solo, es importante que cuando el denunciante es hombre, no solamente, doctora, ¿es insuficiente que yo sea hombre para denunciar violencia? Bueno, yo los trato igual si es hombre o mujer, pero si tú ya sabes que existe un sesgo en el espacio donde tú litigas, agrégale algo que a la juez la vas a coger del cuello, que es incorpora el sujeto pasivo, tu hija. Eso que tú me dices, doctora, le dice a la niña tal cosa, alienación parental. Como lo medio probatorio tienes el audio, entonces pide adicional a las medidas de protección para él, de que cese las frases que le dice, los amenazas, los insultos que tú lo tienes en audio y video, o las capturas de WhatsApp, adicional que se dicte en protección a favor de tu hija o de la hija de tu patrocinado para que evite ella decirle esa información o desacreditar la figura paterna de respecto de la hija. Y más aún, yo sabes qué haría, Eve, pediría una cautelar adicional incluso para ponerle al jaque a la juez con una variación de tenencia. Podrías darle, doctora, ¿puedo? Claro, recuerda que el 8.3, el 8.1, 8.2 y 8.3 te establecen las nuevas reglas que ante la obstrucción de contacto o al generar y desacreditar la figura paterno-materna de la persona que no tiene la tenencia exclusiva o que no tenía la tenencia o no ejercía la tenencia, puede variarse o pedir la variación de la misma. Entonces tú puedes recabar todo eso, te da tiempo, porque cuando la juez ve que pides eso, entonces se asusta y dice, mejor pido un informe social. Con el informe social, que ya no va a ser solo tu versión, pide incluso tú la entrevista a la niña, que la entrevista de la niña alguna vez ha visto, la niña te va a contar. Entonces, la juez no puede cerrarte porque recuerda que la obligación de nosotros, cuando en un proceso incorporas a un niño, que Eve, realmente la jueza debe incorporarlo de oficio, pero ya que ayúdala pues a ella, porque como te digo, tienes que ver tú el sesgo en el donde litigas. Y si el sesgo de litigio en tu juez no es como la juez que aborda integralmente, sino que es una juez limitadísima a lo que quiere ver, incorpórale tú y hazle más difícil la tarea. Incorpore como sujeto pasivo de protección al niño ni adolescente. Y ahí estamos obligados, antes de dictar incompetencia, dictar improcedencia, inadmisibilidad, o no otorgar medidas cuando estamos hablando de un niño y la posibilidad de que esa dinámica de conflicto continúe y pueda afectar gravemente al niño, la jueza está muerta y con la apelación la traes abajo el tema. Entonces, Eve, también no esperemos siempre que del cielo caiga todo. Por eso que nosotros aquí nos capacitamos para hacerle más difícil la tarea al juez y poder insertar nuevos sujetos pasivos de protección, como en este caso el niño. Con esto es tu haz ganador, te da más tiempo, actúas pruebas, entonces considero que debió ser abordado de una manera más integral. Bien, siguiente pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Siguiente pregunta, señores. Nos queda 10 minutitos. Nos quedan 9. Activen sus audios. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? ¿Cómo estás? Claro que sí. Buenas noches. Doctora, tengo una consulta. Por ejemplo, hay casos donde he visto, ¿no? Varios casos donde los padres son quienes denuncian a sus exconvivientes por temas de que, digamos, la exconviviente viene y ejerce violencia física, psicológica, pero para reclamar un derecho de alimento para su hijo. Lindo, Muchas me veces, encanta. He sí, tenido muchas también veces, muchas casos. ¿Cuál es tu sí, pregunta sobre perdón. esos casos? Ya, muchas veces dicen, ¿no? La parte agresora, ¿Cuál es tu la mujer, pregunta dice, sobre sí. esos casos? Ya sabemos la realidad. ¿Cuál es tu pregunta sobre esos casos? Ya, esto constituye, o sea, es motivo para dictar medidas de protección a favor del varón, porque bien se puede haber resuelto con una demanda de alimentos y evitarse todo este problema, ¿no? Correcto, Lady. Mire qué importante. Incluso me da, Lady, la opción de decirle lo siguiente. Casito chiquitito. Un padre simplemente decidió abandonar a su familia, se cansó de la relación, dijo, chao, me voy. Trabajaba en la municipalidad, todavía era funcionario público. Y este funcionario viene a mi juzgado y pide, señora juez, estoy siendo víctima de violencia psicológica por parte de mi expareja. Tengo los audios, los videos del centro laboral, en el que ella va todos los días y me espera a la hora de salida y me dice,
¿Cuándo vas a dar para los alimentos? No, ni siquiera me dice de los alimentos, simplemente va y me hostiga que siempre que salgo le veo afuera de mi trabajo. Hasta ahí. Qué importante la audiencia. ¿Qué crees que es lo que me dice la señora? Señora, doctora, sí. Enfoque cultural también a veces puede utilizarte a favor. Yo voy y me paro en la puerta porque el señor no me da para los alimentos, tengo que pagar una casa alquilada, tengo 3 hijos, él se ha ido con su nueva mujer, él está feliz y todavía pide una orden de alejamiento, es decir, que yo no vaya a buscarlo nunca más para pedirle alimentos. Y tú dirás, pero doctora, todo eso se soluciona con un proceso de alimentos. Lady, ¿cuánto tiempo demora tu proceso de alimentos? Para que realmente veas un solo en tu cuenta de tus hijos. Hasta eso, ¿qué haces? Con una orden de alejamiento, que tú no puedes ir al centro laboral porque el señor está violentado, porque tú le vas y le reclamas la comida de tus hijos. ¿Tiene justificación que se utilice el sistema de protección para esos señores? ¿Dónde está la relación de subordinación con el incumplidor alimentario? Más bien, yo lo que hago en esos casos, señores, los que vienen por lana, salen trasquiladísimos. El que viene por lana, que fue este señor que pide su medida de alejamiento de la madre de sus hijos, que obviamente yo no justifico la violencia, también yo le hago a la señora una exhortación, le digo, señora, a ver, ya usted vino a mi puerta, bueno, no usted, sino el señor, y vamos a abordar integralmente el caso. El que ha venido por lana va a salir trasquilado, pero usted también puede salir trasquilada si me sigue, pese a que yo ya le expliqué con mi rol pedagógico cómo es este sistema de protección que prohíbe todo tipo de violencia, pero yo no le voy a dictar alejamiento. Yo lo que voy a dictarle es una medida cautelar inmediata porque voy a incorporar a sus hijos como sujetos pasivos de protección ante hechos de violencia del propio denunciante. ¿Cuál es esa violencia? Económica, patrimonial, y la asocio incluso, porque la señora en ese momento me muestra su WhatsApp donde dice, estos hijos ni siquiera son míos. Importante, agrego violencia psicológica, adiciono y dicto la medida, incluso dicto mi cautelar. El que vino por lana salió terriblemente trasquilado porque mi cautelar, de manera inmediata, pongo el apercibimiento de denuncia de desobediencia si es que no me cumple en el plazo que le estipulo, incluso pongo el número de cuenta o el número de YAPE o PLIN, hasta ese punto flexibilizamos en mi juzgado, y adicional a eso, el mismo día remito los actuados sin necesidad de abogado, porque el proceso de alimentos no requiere, a través de un proyecto que tenemos que se llama enlace judicial, lo remito al juez de paz letrado, el juez de paz letrado ese mismo día califica, porque está obligado a darme una tutela diferenciada por víctima de violencia, porque tú lo puedes pedir igual, pero tú a veces no quieres utilizar pues estas herramientas, y el mismo día sale calificado con fecha de audiencia y adicional me ratifica mi medida cautelar en el monto que yo ya le puse por alimentos. Y para remate, la audiencia la hago rapidito en el caso del paz letrado porque ya tiene la casilla que ha venido el denunciante afectado, ya tiene la dirección, el teléfono, o sea, la audiencia se va a hacer sí o sí y el señor va a tener su sentencia de alimentos. Así debería funcionar este sistema para que los deudores alimentarios aprendan a pagar y no esperen que recién, con el delito de omisión, que es después de 5 años que estás ahí luchando, se te active. El juzgado de violencia puede ser un buen salvavidas para evitarte todo este proceso y lanzarte de manera inmediata al tema de alimentos si sales con todas tus cautelares. La víctima tiene que salir completita, con todo, siempre y cuando yo identifique contexto, eje de vulnerabilidad, peligrosidad del denunciado y criterios. Si no, también yo no otorgo. Doctora, pero que fue mi prima que después de la ceremonia no ceremonia, sino después de la entierro de mi abuelita, nos hemos encontrado, nos hemos puesto a tomar, y luego de eso me acordé que ella me quitó a mi enamorado, que no es, nos agarramos a tomar, a golpear, violencia familiar, eso no es violencia familiar, señores. El hecho de los contextos no solamente es en la relación de pareja, sino también en la relación de familiaridad. Recuerda que no es suficiente ser integrante del grupo familiar, ¿correcto? No es suficiente para pasar al ámbito de protección. Muy bien, una pregunta más y nos vamos, señores. Ya saben que los que se quedaron sin preguntar... Buenas noches, doctora. Uy, ¿a quién le da? No se preocupe, Ratamoso y Elizabeth, los dos creo que el Saro, no sé quién fue quién más. No, Doctora, Marcos, buenas noches. ¿no? Marcos, adelante. Sí, doctora, Ratamoso. buenas noches. Sí, repito. Ya, doctora, el tema de dan medida de protección contra una medida de protección a un menor de edad de 17 años, de no acercarse ¿Medidas de a protección en contra? ¿Medidas de protección en contra o medidas de protección a favor? medida de protección, o sea, él no puede acercarse a una casa de Por eso, 100 metros. Marco, ¿tú eres abogado? No, no otra. Ya. A ver, las medidas de protección son a favor y las medidas de protección son en contra. Si son en contra es que la prohibición lo tiene
El adolescente. ¿El adolescente puede tener una medida en contra? Claro, siempre y cuando sea mayor de 14 años. Entonces, el adolescente, si tiene 16, 17, 15 años, puede tener una medida de protección en contra. ¿Qué significa? Que él no puede acercarse, que él no puede volver a ejercer, que él tiene que ir a terapia reeducativa. ¿Correcto? Bien. Siguiente pregunta. Chicos. Liz creo que está tratando de conectarse. A ver, ¿alguien más? Sí, creo que ahora por lo que están todos levantando la mano, sí, debe estar complicado, pero puedes escribirla en el chat. Señores, bueno, igual estamos ya cerca del tiempo. Doctora, buenas Recuerden, noches. ¿cómo estás, Víctor? Buenas noches. Adelante. Doctora, buenas noches. Una pregunta. Me ha llegado un caso hace unos días respecto a una denuncia por maltrato y me ha llegado ahora, bueno, me apersoné y me ha llegado una resolución en la cual me dice que tengo que adoptar el procedimiento como si fuera ahora con la nueva normativa, como si fuera querella. O sea, el procedimiento de querella, o sea, me está pidiendo que Tú presente eres la el denuncia y que lo denunciante, Víctor, sustente. no entiendo, porque o sea, tú eres el Sí, denunciante. sí, sí, mi patrocinada que ha llegado un proceso del 2022 es la denunciante mediante un acta verbal, una denuncia verbal ante la policía. Elaboraron un acta ¿Por qué del 2022 recién lo están presentando al juzgado? ¿Recién lo han pasado? no, 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 y ya se ha venido procesando, y como le digo, hace unos días me llegó Pero a ese ver, caso. Víctor, tienes que ser lógico también. Yo entiendo que no conozcas mucho de protección, pero si un proceso, la denuncia se inicia en el 2022, ¿qué proceso del 2022 al 2025 no tiene una resolución de medidas de protección? Eso es imposible. Se supone que ya han salido las medidas. Sí, doctor, pero el tema es de que, como le digo, pasó al juzgado de paz letrado. El juzgado de paz Entonces no ha letrado, habido violencia. Pues Víctor, escúchame. Recuerda que ustedes, señores, lo mínimo que tienen que hacer es leer su ley y saber que cuando no hay contexto, es decir, no pasa el artículo 7, que son los sujetos de protección, tú no puedes analizar riesgos ni nada si tú no pasas el artículo 7. El artículo 7 te dice sujetos. Y si tus sujetos de protección no había contexto, no había relación de subordinación, no había lo que establece el 5 y el 8 del texto único, entonces lo que hace el juzgado de violencia es remitirlo al juzgado de faltas, ya sea si es correcto, una agresión por insulto o lo que fuese, por la querella que tú estás haciendo la difamación, si fue más de 3 o 4 personas, o fue una injuria, o también si fue una lesión, de acuerdo al reconocimiento médico legal, si fue menos de 10 días, pues será una falta, si fue más de 10 días, será un delito. ¿Por qué? Porque no hay contexto de violencia dentro de la ley correcto, 3364. doctora. Fue Esa es la pasado como decisión, maltrato. pero tú puedes apelar esa decisión porque puede ser que tú digas que sí había contexto, doctora. Acá dicen que no hay contexto, pero sobre quien ha recaído la violencia es una mujer. Y una mujer respecto de un hombre en la que el hombre sí ha tenido una relación de pareja con ella, o ha habido un cierto acoso, tienes que tú demostrar eso, porque si no, claramente lo que te ha salido es una respuesta negativa a tu pedido, es decir, que no está dentro del ámbito de protección. Pero tú puedes cuestionarlo. ¿Cómo cuestionas? Cuestiona sobre todo la motivación de la juez, en el que en este caso, pese a que tu patrocinada identificas toda la vulnerabilidad, es mujer, tiene hijos, tiene 3, 4 hijos, tiene condición económica de pobreza, ha sido dependiente de su expareja, ha sido despojada de su casa, ha sido Son amenazada, ha hermanos, sido doctora, son nada. hermanos. O sea, la vida sigue entre hermanos. Entonces, si hay relación de familiaridad a través de integrante grupo familiar, que es el artículo 7, inciso B, establece que es su hermana, pero igual tiene condición de mujer, tiene vulnerabilidad porque es mamá de tantos 5 o 4 hijos, tiene condición económica de pobreza, tiene una discapacidad visual, una discapacidad sonora, una discapacidad de movimiento, es adulta mayor. Tienes que identificar por eso, hay un matiz y un abanico de vulnerabilidad. Si no está dentro de ese abanico de vulnerabilidad y simplemente es una pelea por una discusión o ha sido una situación por terrenos o por una deuda, tengo muchos casos. Yo iba a cobrar una deuda a mi hermano y él me insultó. Ya, pues ahí no hay ningún contexto de violencia familiar, pues, ¿correcto? Entonces, hay que estudiar tu caso a profundidad con las diapositivas que estoy dejando para que identifiques los ejes
y los sujetos de protección. Bien, señores, muchísimas gracias por la participación del día de hoy. Nos hemos pasado 2 minutos. Muchísimas gracias, ANDAP. Hasta una próxima sesión. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Tania. Nos estaremos viendo en nuestro próximo evento académico.